Bueno, buenas noches a todos los que hoy nos acompañan. Disculpen ahí por la espera. No sé yo creo que sí me veo. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por parte de la Cátedra de Tecnología de la Información. Hoy queremos, nuestra profesora Flor Quesada, no sé si algunos ya han tenido el gusto de tenerla como profesora, nos planteó, hacer un taller de APA 7, que es el último APA que se está usando y que se está pidiendo los NED para la mayoría de los trabajos. Entonces, para no atrasarlos más, les doy la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan hoy y ya los dejo en manos de Flor para que también a mí me ayude, porque eso me va a ayudar a mí también, no crean, no ponen mucha atención. Así que buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Ok, bueno, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, pues mi nombre es Flor Quesada y ya tengo varios años de trabajar para la cátedra. Quizás ya algunos de ustedes pues los he encontrado por ahí en algún curso y si no, pues Dios mediante en algún momento los encuentre. Realmente sí, siempre he tenido la inquietud pues de que cuando hay cambios en las versiones de APA, ¿verdad? No siempre los estudiantes pues cuentan con una capacitación tan siquiera básica para este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces cuando llega el momento de hacer los trabajos, pues vienen los errores, ¿verdad? Y vienen los puntos que pierden y vienen las quejas de parte de los estudiantes y pues obviamente las recomendaciones de parte de los profesores. Entonces yo le comentaba a Luis pues que para mí era indispensable pues empezar con el pie derecho y qué mejor manera de hacerlo que teniendo un taller tan siquiera básico, ¿verdad? De los elementos principales que normalmente se evalúan a la hora de realizar trabajos en los diferentes cursos, ¿verdad? Para esto, hoy contamos con una profesional realmente muy capacitada en el tema de APA. De hecho, ella pues normalmente imparte capacitaciones respecto de esta temática. Ella es licenciada en bibliotecología, recién egresada de la UNED. Tuve el privilegio de tenerla como estudiante. Hoy por hoy es una colega y es la coordinadora de la Biblioteca Pública de Sarchí. Su nombre es Annalise Rojas Rojas y sin más por el momento los vamos a dejar en compañía de Annalise, quien va a tener el placer de reforzar este tipo de conocimientos y bueno, en el caso de nosotros, pues refrescar algo que se nos pudo haber ido. Annalise, ¿estás por ahí? Hola, hola, por aquí estoy, profe. De una vez me disculpo, pero es que no puedo decirlo de otra manera porque siento que le estoy faltando el respeto. Entonces, ya, profe. No, Bueno, buenas seguir noches. siendo la profe entonces, no pasa nada. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, buenas noches también a todas las personas que nos acompañan hoy. Algunos nombres son muy conocidos porque fueron compañeros incluso en algunos de los cursos, entonces para mí es muy grato poder verlos nuevamente esta noche. Algunos no los conozco, pero bueno, lo importante es que hoy podemos tener esta oportunidad de acercarnos un poco a APA, que es el coco, ¿verdad? El coco de los universitarios, porque siempre da un poco de miedo. Mientras voy haciendo la intro, nada más pedirles que por favor me habiliten la opción de compartir pantalla. Gracias. Ahora sí. Entonces, es el coco, pero es porque realmente es muy estigmatizado y no es tan difícil. Una vez, o sea, tiene ciertos patrones y una vez que uno le agarra el hilo, los entiende, es súper fácil, como lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a intentar pasar por lo más básico, ¿verdad? Ya luego al final del taller les voy a proponer algunas opciones, por ejemplo, que damos también desde la biblioteca para que ustedes, si quieren reforzar más, ir a un taller más intensivo, desde la biblioteca damos talleres también gratuitos, entonces invitarlos también a que estén atentos, pero eso luego lo vemos. Por ahora todavía no está lo de compartir pantalla, eh, pero Don sí, Luis, por lo tal vez si menos... nos colabora. Ajá. 2 segunditos. Vamos a ver. Ok. 'También instarlos a que en el momento en el que voy abordando los distintos temas,
Por favor, si alguien tiene dudas, las puede dejar en el chat, ¿verdad? Para ir dándole seguimiento. Voy a intentar hacerlo de la manera más práctica posible para que ustedes puedan ir viendo cómo se lleva a cabo cada proceso en APA. Ya tiene los permisos para compartir Listo. pantalla. Sí. Buenísimo, muchas Tal gracias, vez, profe. Annalise, voy a estar como al pendiente del chat por este tipo de Excelente. dudas y entonces ahí te meto la chat. Buenísimo, buenísimo, Ok. excelente. Sí, la idea es que no se queden con dudas. Hoy vamos a estar relajados en un taller entre compañeros y la idea es justamente esa, que ustedes puedan hacer todas las dudas, ninguna va a ser tonta. Si ustedes tienen en algún momento esa duda es porque es importante, entonces, por favor, me la hacen saber. Voy a pasar, generalmente yo hago como una introducción en los talleres y cuento todo el chisme de los principales cambios y todo eso, pero vamos a pasar a la parte, ahora que están más fresquitos, a la parte de las citas, que es donde hay como más dudas, y luego vamos a ver esto del inicio, pero ya, o sea, quisiera aprovecharlos ahora que están un poquito más fresquitos en esta parte que es como la más importante, ¿verdad? La parte de las citas, aunque todo en APA es importante. Ok. Vamos a ver cuáles fueron los principales cambios, pero no solo eso, vamos a explicar desde el inicio, porque hay algunos que ya manejan súper bien APA 6 y que APA 7 nada más es un refrescamiento, una pincelada para ver qué fue lo que cambió y listo, pero hay otros que definitivamente tienen problemas serios. ¿Y qué es lo que pasa? Si llegan con estos problemas a la tesis, en la tesis sí les van a pegar una revisada buena, y ahí, vean, yo he visto cada frustración tremenda y unos retrasos tremendos también para poder defender justamente porque la parte del APA la tienen mal. Y qué pereza dedicar tanto tiempo a una tesis y que al final en lo que uno falle sea en APA. Bueno, vamos a ver. Las citas tienen tres elementos importantes o tres componentes básicos. Todas las citas, autor, año y número de página. Ya luego vamos a ver qué tipos de autores hay, qué hacer si no tengo año y qué hacer incluso con los diferentes formatos con lo de la página. Pero siempre todas las citas van a llevar esos tres elementos básicos. Autor, año y número de página. No, bueno, no me voy a adelantar. Luego les voy a comentar bien cómo está conformado cada componente. Algunos consejos muy básicos. Evitemos en los trabajos utilizar la subcitación y la sobrecitación. La subcitación es cuando yo trato mucha gente porque por miedo a citar, porque no sabe, entonces evita la citación y eso le da muy poco respaldo a mi trabajo porque los argumentos que yo voy a dar tienen que estar respaldados por lo que dijo alguien más. Eso le da como un valor, un respaldo científico, es como un espaldarazo a lo que yo estoy diciendo. Incluso si yo voy a refutar algo, yo puedo decir, tal autor dijo esto, no obstante, esto y esto y esto, ¿verdad? Para los dos casos se puede hacer, pero es muy importante siempre respaldar todos los argumentos que nosotros demos. Pero también el otro extremo es igual de malo, la sobrecitación, que es cuando ponemos qué piensa este y el otro, y nunca puse qué pensaba yo. Entonces, toda cita tiene que ir acompañada del análisis. Ninguna cita, ya sea larga o corta, puede quedar sola. Siempre tiene que llevar una justificación de por qué la usamos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuidado con el plagio y el autoplagio. Muchas personas no saben que existe el autoplagio. Dicen, pero ¿cómo me puedo plagiar a mí mismo? Sí, uno sí se puede plagiar a uno mismo. ¿Qué dice APA que es el autoplagio? Imaginemos que yo llevé un curso en la universidad y resulta que 2 cuatrimestres después, por cuestiones de la vida, me pidieron desarrollar un ensayo sobre el mismo tema. Y yo llego, nada más le hago unos cambiecitos y listo, lo vuelvo a presentar. De por sí era mío, el que hice anteriormente. Eso es autoplagio, porque el conocimiento científico debe ser publicado siempre de manera nueva. O sea, lo que yo puedo hacer es agarrar aquel ensayo y si quiero volver a hacerlo sobre ese mismo tema, pues ampliarlo, darle una perspectiva distinta, pero no puedo agarrar ese mismo que yo había entregado y nada más cambiarle unas cositas y volverlo a entregar. Eso es autoplagio. Y eso también está prohibido. De hecho, me comentaban el año pasado, muchas de las profes en este caso eran las de Ernesto, la de la cátedra de tratamiento, que se habían encontrado muchísima cantidad de autoplagio. Entonces, esto es muy, muy importante. Tipos de citación. Tenemos dos grandes tipos de citación. La cita directa y la paráfrasis. La cita directa o textual se puede llamar de las dos formas. Esto es importante porque a veces nos encontramos diferentes nombres para las mismas cosas.
Y entonces ya nos enredamos. Es lo mismo. Cita directa y textual es la misma cosa. Es copy-pegue. Es vi algo y así tal cual lo agarré y lo puse en mi trabajo. Esa es la cita directa. La cita indirecta o paráfrasis es cuando yo leo algo, hago una interpretación de lo que leí y a partir de esa interpretación yo lo coloco en mi trabajo. Pero ojo, esa idea no fue mía, fue del autor que yo leí y por tanto no puedo otorgarme los créditos de ese argumento porque ya lo dijo alguien más. Yo lo que hago es que le doy mi propia percepción de lo que leí y lo coloco dentro de mi trabajo. Es una muy buena técnica para el análisis, pero hay que dar el respectivo crédito al autor original de ese argumento. Vamos a ir viendo cómo se conforman ambos tipos de citación. Las citas están compuestas, como lo vimos anteriormente, por autor, año y número de página. Cuando hablamos de autor es únicamente el apellido. Una cita jamás puede tener nombre, jamás, salvo dos excepciones muy raras, que es, por ejemplo, cuando una conversación personal, que eso lo vamos a ver más adelante, esa es una de las excepciones donde sí va a llevar iniciales del nombre, o cuando hayan dos autores que se apelliden igual, que escribieron en el mismo año, pero son autores diferentes. Por tanto, ahí sí vamos a poner la inicial para diferenciar uno del otro. Son las únicas dos excepciones donde nosotros vamos a ver una inicial de un nombre. Siempre el autor va a estar compuesto por apellido. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿un apellido o dos apellidos? Si están los dos apellidos, coloquemos los dos apellidos. Sobre todo en los autores hispanos, esto suele pasar mucho, que se colocan los dos apellidos, pues coloquémonos. Entre más información demos sobre el autor, mucho mejor. Con respecto al año, vamos a poner únicamente el año. La fecha lo más completa posible lo vamos a colocar luego en las referencias, pero en la cita únicamente el año. No me importa el día ni el mes ni nada de eso, el año nada más. Y con respecto al número de página, lo colocamos así como lo vemos en este ejemplo, P. espacio y luego el número de la página. No PAC, como muchas veces se ve, sino P minúscula, punto, espacio, muchas veces se brincan este espacio, siempre después de un punto debe ir un espacio. Entonces recordemos las reglas de ortografía básicas, ¿verdad? Entonces, siempre dejamos entonces ese espacio después del punto. Cuando son varias páginas, simplemente colocamos pp, como vemos acá, pp, punto, espacio y las páginas. Las vamos a diferenciar, por ejemplo, puede que yo una cita la haya sacado, quedara exactamente, la cita que a mí me gustó, quedase al final de una página y al inicio de la otra. Entonces, en ese caso son páginas. Tal vez no es que sea tan larga la cita, sino que me quedó exactamente al final de una y al inicio de otra. Entonces ahí coloco pp, punto, espacio, de las 7-8. Es decir, que esa cita estaba exactamente entre la página 7 y la página 8. Así es como se lee. Ahora, por acá vemos un ejemplo. Cuando las páginas son discontinuas. Esto generalmente se utiliza para las paráfrasis, ¿verdad? Entonces, cuando las páginas son discontinuas, que yo leí algo aquí y algo por allá, entonces lo separamos con una coma. pp 67,72. Es decir, que es nada más la 67 y luego la 72, pero no es toda esa cantidad de páginas. Ahora, hay algunos formatos que no tienen páginas. Por ejemplo, las páginas web, sino en este caso se trabaja por párrafos. Generalmente las páginas web no son tan largas como para que uno tenga que contar 322 párrafos, no. Siempre son máximo 30, 40 párrafos, a lo mucho. Entonces nosotros contamos y ponemos párrafo 7, párrafo así como lo vemos acá, par. Ese es como el diminutivo, par, punto, y colocamos ahí el número de párrafo que lleva la página web. Ok, ahora, las citas textuales se dividen en citas largas y en citas cortas. Las citas textuales, las de copy-paste, no las de paráfrasis, porque las de paráfrasis no puede ser ni corta ni larga porque fue la interpretación que yo le di a lo que dijo el autor. Entonces ahí no es ni corto ni largo. Es solamente
para las citas textuales. Copy-pegue. Vi que alguien levantó la mano, pero no sé si quiere expresar su consulta o su comentario. Una consultita, con respecto a lo de las páginas web, igual se deja, ¿verdad? El punto más el separado, ¿verdad? O sea, el espacio, ¿verdad? Y el párrafo al cual yo encontré la cita. Ajá, correcto. Siempre se deja ese espacio. El espacio después del punto es lo que dice usted, perdón. Correcto. Ajá, sí, siempre se deja. Ahora, muy importante. Bueno, ya lo vamos a ver un ejemplo porque estaba leyendo en el chat que hay una duda con respecto a la paráfrasis. Luego van a ver cómo se hace la paráfrasis acá en la presentación. Yo tengo varios ejemplos y también un dato adicional, que es que siempre, voy a pasar un momentín para que lo vean. Después, muchas veces cometen el error de que terminan la cita y ponen el punto aquí. Ahí no va el punto. O el punto va, cierro paréntesis y después de que cerré paréntesis pongo el punto. O a veces se lo brincan, no lo ponen. Ese punto siempre tiene que ir y APA lo pone señaladísimo, ¿verdad? Errores frecuentes. De hecho, por acá yo agarré un pantallazo, yo tengo el manual original en digital, entonces le tomé una captura para ponerla en la presentación, para que ustedes vean. Pone así con una flecha, esto no lo hagan, es un error común. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Las citas cortas y las citas largas. Paráfrasis nunca es ni cita larga ni corta porque la paráfrasis nunca va a ser lo que dijo el autor. Yo no estoy copiando y pegando. Si usted ve, digamos, esa paráfrasis y se va al libro original, jamás va a encontrar con esas mismas palabras porque yo le di mi propia perspectiva a esa cita. Por eso es una cita indirecta y parafraseada. Y luego vamos a ver cómo se hace. Por ahora estamos con las citas textuales directas. Entonces, estas pueden ser cortas o pueden ser largas. Vamos a ir a ver en un ejemplo. Creo que yo compartí pantalla completa, pero déjame ver, voy a volver a compartir mejor porque me da cosa que luego no vean el Word. Aquí yo tengo un trabajo viejísimo que había hecho. Vamos a ir a buscar una cita corta. Ya, acá está. Esta es una cita corta. ¿Cómo sé que es una cita corta? Porque está entre comillas. Entonces, una cita corta, uno nada más acá las cuenta, inmediatamente a mí me dice acá que tiene 22 palabras, por tanto es una cita corta. Si tiene 40 o menos, es corta. Si tiene más de 40, es decir, 41, inmediatamente es larga. Si tiene 40, porque a veces me dicen, tengo una cita de 40, ¿qué hago? ¿Es corta o larga? Es corta. 41 o más es larga. Entonces, en este caso, nada más lo que hacemos es que le ponemos, ya la copié, me pareció lindísima, llego y la pongo. Vean que siempre va acompañada de una justificación, sea larga o sea corta. Aunque la larga, como vamos a ver más adelante, yo la tengo que sacar por una cuestión de formato, aún así yo tengo que justificar, ya sea en el párrafo antes o en el párrafo posterior, por qué la puse, por qué considero que apoya mi argumento. ¿Verdad? Eso es muy importante, justificar las citas, porque uno no puede poner citas a lo tonto, tiene que ponerlas porque realmente tiene un fundamento. Ok, entonces acá pongo el argumento, tiro la cita y luego nada más eso, le pongo comillas antes y después. Ya luego vamos a ver cómo se hacen estos elementos acá del formato. Por ahora únicamente esto. En el caso de las citas largas cambió con respecto a APA 6. Entonces, por ejemplo, ya, yo fui, busqué, me pareció chidísima esta cita, esta era la que yo necesitaba justamente para mi trabajo. ¿Qué hago? Yo no puedo, yo llegué, la copié y la pegué, pero no puedo seguir escribiendo acá. Inmediatamente me doy cuenta que es una cita de 84 palabras. Por tanto, obligatoriamente tengo que tirarla en un párrafo aparte, tengo que quitarle la sangría en primera línea, que es parte del formato. Todos los párrafos, todos los párrafos deben de llevar sangría en primera línea, que es esto que tenemos acá. Esta sangría en primera línea es de 1,27 centímetros o 0,5 pulgadas. ¿Cómo se hace eso? Dos formas. Con la tecla de tabular, que está al lado de arriba de mayúscula, o simplemente lo agarro, selecciono, clic derecho, párrafo. Acá donde viene, aquí en especial, está sangría en primera línea y le pongo que por favor sea 1,27 centímetros y le doy a aceptar. Una vez que yo baje,
ya él automáticamente a todos los párrafos le va a ir haciendo eso. Todos los párrafos de mi trabajo deben de llevar sangría en primera línea de acuerdo con APA séptima edición, excepto las citas largas. Las citas largas no, yo se la tengo que quitar. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Lo subrayo todo y le doy a todo el texto una tabulación de 1,27, pero a todo el texto. En APA sexta edición era a 2,54. Es decir, 2 veces presionar esa tecla de tabular. En APA 7 es una vez nada más, 1,27 centímetros. Y ahí me queda de acuerdo con APA 7. De hecho, vean, esta cita tiene un error. Tiene el punto ahí. El punto no va ahí, va aquí. Entonces, y aquí, así. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Una cita larga, yo la tiro, le quito la sangría en primera línea, le pongo sangría a todo el párrafo que me quede de 1,27 centímetros y listo. Tengo una cita larga. Ahora, si yo tuviese una cita exageradamente larga de 2 párrafos, recuerden que la cita, si yo la hago de 2 párrafos, es porque agarré 2 párrafos del texto original. Eso casi nunca pasa, porque de hecho APA me permite lo máximo de una cita textual larga que sean 400 palabras u 800 de varias citas en todo mi trabajo. Pero es lo máximo que yo puedo agarrar o sea, copiar de un trabajo. Ya, si voy a agarrar más de eso, tengo que pedirle permiso al autor porque estoy tomando demasiado. No vale solo con darle los créditos. Imaginemos que voy a poner una cita, yo creo que en toda mi vida universitaria solo una vez utilicé una cita tan larga de 2 párrafos. ¿Qué hacemos ahí? Supongamos que este también era. Toda esta es la citota grandísima. ¿Qué hago? A este segundo sí le tengo que dar sangría en primera línea. A este segundo sí, pero al primero no. Entonces es una excepción, pero casi nunca va a ocurrir. Muy bien. Perdón, ahora vamos, voy a ir un momentito. No, me parece muy valioso las consultas que hay en el chat. Por ahí, Grabo, perdón si lo dije mal, dice que al párrafo de la cita, ¿cuánto es que le pongo? Disculpe, me confundí. A la cita larga, vamos a ver, a la sangría en primera línea. La que es de primera línea es 1,27 centímetros. Y si es a la larga, a la que le doy a todo el margen, también es de 1,27 centímetros. Solo que a la larga es a todos los renglones. Mientras que a la sangría de primera línea, no importa si el texto, vean, esto es muy importante porque a veces me hacen la pregunta, creen que esta sangría en primera línea solo se le tienen que hacer a los párrafos que llevan una cita dentro. No, no importa si lleva una cita corta dentro o no lleva nada. Por ejemplo, ven que este párrafo de acá no lleva ninguna cita y aún así yo tengo que poner sangría en primera línea. Todos los párrafos, exceptuando las citas largas, porque las citas largas van a llevar todo el margen a 1,27 centímetros. Entonces, todos deben de ir así. ¿Ok? Luego veo que en el chat pregunta, vamos a ver, es Graciela Román. Ok, Graciela, por favor me avisa si quedó claro. Daikel pregunta si la letra tiene que ir en un tamaño más pequeño. No, eso ni siquiera en APA 6, eso eran chismes de APA 5. Entonces ya esas cosas cambiaron. Ahora es APA, tanto APA 6 como APA 7 se mantiene el mismo interlineado y el mismo tamaño de la letra para las citas. Vamos a ver. Eso aplica en todos los trabajos, pero vieran que la U tiene cosas muy raras. Yo desearía que eso se normalizara. De hecho, les propuse un proyecto a la U para normalizarlo y que todos lo hagan de acuerdo a APA, ¿verdad? Pero muchos utilizan APA para citas y para referencias y para formatos se inventan un propio formato. Y unos dicen que la portada tiene que ir así y otros que el espaciado tiene que ir así y el tipo de letra de esta manera. Y entonces es un colocho que a final de cuentas yo lo que les sugiero es lean la orientación y háganlo como dice la orientación. ¿Qué importa si APA dice otra cosa? Háganlo porque ustedes sí pueden apelar, pero se van a meter en unos desgastes tremendos y con qué necesidad. Entonces yo lo que hacía era, yo ya, o sea, sí sabía que era lo que decía APA, pero lo hacía como decía la orientación académica. Ahora, idealmente, el objetivo yo pienso que es que en todo lado se haga igual, ¿verdad?
Alice, una consulta. ¿Qué consideras Adelante. vos con respecto a la citación automática utilizada, digamos, en Word? No me gusta, profe. No, vieran que lo ha hecho mal. De hecho, hace poco vi un trabajo que estaba así y bueno, no sé si habrá mejorado porque vez tras vez van intentando mejorar, ¿verdad? Ajá. Pero a mí no me gusta. Primero, porque la persona no aprende. Y segundo, porque muchas veces realmente lo hace mal, ¿verdad? Incluso para cuando hace las referencias. Entonces, no, vieras que yo no lo recomiendo. Sí, porque esto te lo digo porque sí sé, ¿verdad? Digamos, con vasto conocimiento que incluso dentro del plan de estudios de la carrera, ¿verdad? Existe un curso en el que básicamente a ellos se les enseña a hacer tablas Ajá, automáticas, todo este tipo de cosas, ajá. utilizando la herramienta Word, ¿verdad? Ujú, Y ujú. también, ¿verdad? O sea, valor añadido viene el tema de la citación y las referencias bibliográficas. Yo, o sea, Ujú, a título personal, a mí no me gusta. Digamos, cuando sí, yo recibo un trabajo ujú, y viene así, ya yo es como, ay, sí, ¿verdad? Porque, o sí, sea, siento como que se me come en la mitad del procedimiento, ¿verdad? exacto. Pero sí, pues sí es necesario saber, ¿verdad? Porque creo que esta oportunidad pues nos permite, y Luis no me deja mentir, ¿verdad? Evaluar, por lo menos en lo que respecta a la Ujú, cátedra de nosotros, ¿verdad? Yo sí quisiera pues uniformar un poquito, ¿verdad? Ese estándar de ujú, citación para que todos estemos como en lo mismo, porque sí es cierto, o sea, hay profesores que piden APA 6, otros piden 7, y al final los estudiantes tienen un colocho, ¿verdad? Cuando hacen los ujú, trabajos. Entonces, exacto. sería importante, pues, tal vez todo este tipo de cosillas, ¿verdad? Que queden uniformadas, por lo menos en lo que respecta a la cátedra de nosotros, y si no, pues, Ujú. eventualmente toda la carrera, ¿verdad? Ojalá, eso es de la escuela, sería maravilloso, ojalá. Pero sí, sobre todo yo cuando doy talleres sobre estos gestores bibliográficos, yo trato de dejarles claro, bueno, todavía hay algunos profesionales que total no importa si aprendieron o no aprendieron nunca a usar APA, pero nosotros yo creo que es como un compromiso ético con la profesión aprender a utilizarlo, este y otros, em, mm, se me fue la palabra, otros formatos, será la palabra correcta, de citación, porque sí nosotros tenemos que dar estos talleres como parte de nuestra profesión, ¿verdad? Posiblemente muchos de ustedes vayan a trabajar en escolares o en públicas, ¿verdad? Como es mi caso, entonces sí es muy necesario aprender a manejarlo al dedillo. Entonces, todavía otros profesionales yo siento que perdonados, pero nosotros sí debemos hacer lo necesario para aprender bien a utilizarlo. Veo que Ana Corrales tiene una consulta. Adelante, Ana. Una consultita, es que si vieras que, bueno, al menos, bueno, yo soy una novata en esto, ¿verdad? Y yo sí siempre lo he hecho automáticamente desde el Word, entonces yo literalmente a pie no lo sé hacer. Ujú, Y lo otro era que cómo había hecho para hacer la doble sangría sobre un segundo ujú. sobre un segundo párrafo. Ajá. Sí, se hace de la misma manera, Ana. Por ejemplo, vamos a ver acá y voy a ir contestando de una vez a las otras consultas. En este, bueno, nada más le dedico una tecla de tabular. ¿Qué es lo que hacemos? Imaginemos que lo tenemos sin formato y todo esto es la cita largota. Puedo hacerlo simplemente seleccionando todo y presionando una vez la tecla de tabular o puedo presionar clic derecho, párrafo, sangría a la derecha a 1,27 centímetros y le doy a aceptar. Perdón, me equivoqué, era a la izquierda. Vamos a quitárselo. A la izquierda, párrafo. A la izquierda a 1,27 centímetros y ahora sí, ¿ves? Él me lo agarra de inmediato, toda la sangría en todos los renglones, dejándome, en este caso, que como les dije, es una excepción. Se los cuento por si algún día les pasa, pero eso casi nunca ocurre. Siempre se las van a encontrar generalmente así. Ahora, uno de los compañeros pregunta en el chat que si debo si la debo separar del párrafo anterior. Y esto es una de las cuestiones que siempre ocurre con esta cuestión que hablamos ahora de las cátedras. Se supone, de acuerdo con APA, séptima edición, que el interlineado que deben de llevar todos los trabajos, incluidas las referencias bibliográficas, es un espacio doble. Es un espacio doble porque son trabajos digitales generalmente. Y es muy cansado leer así cuando son esos interlineados chiquititillos. Entonces, si usted hace un interlineado doble a todo el trabajo,
vean, no es necesario dejar este espacio. ¿Ven? Porque se ve perfectamente. Entonces no es necesario. APA lo que dice es que no vamos a dejar espacios ni antes ni después de la cita porque ya tenemos un interlineado doble. Ahora, ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué nos piden interlineados mucho más pequeños? Y eso se ve, ¿verdad?, bastante complicado, entonces uno tiende a dejar un espacio ahí. Pero de acuerdo con APA, no debemos dejar espacios ni antes ni después, pero es por esta razón. Ahora, alguien preguntó también en el chat si en el trabajo de tesis debíamos dejar el espacio, la sangría en primera línea, es decir, en el primer renglón, este de acá. Volvemos a lo mismo. APA dice que sí, pero al menos yo que acabo de defender el mes anterior, o sea, más bien me pedían que no dejara ningún espacio, que iniciara así. Y yo lo hice como ellos dicen, ¿verdad? Como ellos me lo pedían, así lo hice yo, pero APA dice que así está mal, que debe de llevar sangría en primera línea. Entonces volvemos a lo mismo. Ojalá esto se pueda uniformar de acuerdo con APA para que sea menos difícil para nosotros, ¿verdad? Pero por el momento es de esa forma. Ahora, vamos, vean, aquí tenemos el ejemplo de cita corta. Acá está la cita corta. Luego les voy a enseñar todo esto de por qué utilizamos corchetes, puntos, todo ese tipo de cosas. Y esto, que es una cita parentética. Es que son los dos tipos, como les decía antes, acá. Las citas cortas y las citas largas se van a dividir en las citas narrativas y las citas parentéticas. Las citas cortas pueden tener las dos formas, ser narrativa o ser parentética, y las citas largas también, ser narrativa o ser parentética. Ahora, ¿qué quiere decir eso de narrativa y parentética? También se les llama, por ejemplo, la narrativa se llama también centrada en el autor, y la parentética también se llama centrada en el texto. Entonces tienen esos dos nombres, de esas cosas que yo les digo que confunden, pero es la misma cosa. La narrativa, yo la pongo, son los mismos tres elementos, autor, año y número de página. Lo que pasa es que yo al autor y al año los puedo sacar y mencionar antes de la cita. Los puedo sacar y ponerlos antes para darle cierto énfasis a ese autor. Entonces yo pongo Cedeño, Tovar y Mancheno 2019 cuando indican que tiro la cita y hasta el final el número de página. Ahora, lo que yo no puedo, y lo he visto montones de veces, es que solamente ponen el autor, Cedeño, Tovar y Mancheno, cuando indican que, y al final ponen año y número de página. Eso no se puede hacer. Es autor seguido del año y hasta el final el número de la página. Entonces, así es como me va a quedar. Esa es la narrativa, la centrada en el autor. Se dice, la justificación es que tal vez el autor es muy importante y yo quiero darle cierto protagonismo. Por eso lo extraigo y lo pongo al inicio. La parentética, yo pongo primero el texto y hasta el final pongo los tres elementos entre paréntesis. Por eso se llama parentética. Todo va dentro del paréntesis. Autor, año y número de página. Todo pegadito al final. Esta es cuando yo quiero darle, el autor no me importa tanto, sino lo que dijo. Ahora, en la vida real, a mí no me importa tanto si tiene mucha relevancia o no tiene mucha relevancia. Yo intento darle como alternancia una narrativa, otra parentética, una paráfrasis, luego otra vez narrativa, parentética, porque eso le da mayor diversidad al texto y hace que sea más bonito leerlo y no que todas las citas vengan igual. Y además le demuestra al tutor que uno sabe usar APA y eso también es bueno, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí también es una forma de que ustedes puedan ir usándolo. Entonces, la cita larga, la misma cosa. A la cita larga yo puedo decidir, es más, voy a ir al Word y vamos a ver, perdón por mi perro. Imaginemos que esta cita corta que está acá, en este caso es parentética. Ven, todo está dentro del paréntesis. Pérez, Vargas y Jerez. Voy a decirle a mi esposo que se lleve a poco, un momento. Perdón, ahora sí. Muy bien, entonces, autor, año y número de página. Yo puedo elegir, vean que esta tiene un error, ahora aprovecho para irlos corrigiendo. Muy bien, en este caso yo puedo pasarla a narrativa, solo que tengo que cambiar la elocuencia de lo que vengo diciendo, desde luego, ¿verdad? Entonces, entendiendo este campo de estudio como aquel, vamos a ver,
que según los autores, y ahí puedo ponerlos a ellos. Luego vamos a ver qué pasa porque este trabajo es muy viejo. Entonces está hecho con APA 6, pero luego van a ver cómo cambian algunas cosillas con los autores. Que según los autores Pérez, Vargas y Jerez, y ahí pongo la fecha que es 2018, la fecha siempre tiene que ir entre paréntesis, los autores no. Se caracteriza por, y aquí nada más voy a dejar el número de página. ¿Ven? Entonces yo puedo cambiarlo perfectamente, cualquier cita, nada más es cambiar los elementos. Siempre y cuando lo haga bien, puedo utilizar una cita narrativa o una cita parentética según ustedes lo prefieran. Ok, vamos a ir. Ok, no va una coma después del año. Si quieren, eso va a depender de las reglas de ortografía y gramática. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, que según los autores se caracteriza por saber. En este caso, yo considero que podría estar así, pero si ustedes consideran que es mejor con una coma, pueden poner una coma, no hay ningún problema. Esto no nos va a dañar la cita en absoluto. Entonces, lo podemos dejar así. Ok. Continuemos entonces con los elementos. Ahora vamos con la cita centrada en el año. Esto ya existía en APA 6, pero en APA 6 no le daban nada de pelota. En APA 7 ya le dan pelota. ¿Qué quiere decir la cita centrada en el año? Es cuando lo más importante es la fecha. Entonces, vean, volvemos con los mismos elementos. Año, autor y número de página. Pero lo primero que vamos a poner es el año. Y no lo vamos a poner entre paréntesis porque él es nuestro protagonista. Entonces, finalmente, en 2018, Bravo afirmó que pongo la cita y hasta el final el número de página. Pero ven que siempre autor y año me van a quedar juntos. Si es centrado en el autor, primero el autor y el año entre paréntesis. Si es centrado en el año, primero el año sin paréntesis y luego el autor. Entonces, esta es como una novedad que trae, que como les digo, no es novedad porque ya existía, pero se le da cierto protagonismo en APA 7. Ahora, hay citas para diferentes recursos, no solamente libros, tesis, ¿verdad? Sino otros que son un poco más difíciles que tal vez no nos vamos a encontrar con ellos con tanta frecuencia, pero que a lo mejor en algún trabajo lo vamos a ver. Por ejemplo, un audiovisual, un video, una cita de un video, una cita de un podcast, de una película. ¿Cómo hago? Porque no tiene página, tiene autor y tiene año, pero no tiene página. ¿Qué hago? Pongo el número de minuto, así como lo vemos en este ejemplo. Entonces, quiere decir que esto se dijo en el minuto 2 y el segundo 12. Entonces, así es como lo vamos a poner. Lo dijo Cudi, 2012, en este momento preciso. Obras religiosas, clásicos. Entonces, ahí vamos a intentar ser lo más específicos posibles. Por ejemplo, ¿en cuáles versículos se dijo eso? ¿Verdad? Así como está en el ejemplo. Ahora también ya esto es muy avanzado. Yo nunca he tenido que citar algo así, pero APA lo trae, porque este APA viene súper completo. Más de 100 ejemplos en referencias, es maravilloso. Obras de teatro. Entonces ahí ponemos el número de escena. Entonces vamos, por ejemplo, veamos este ejemplo acá abajo. Autor, el año, primero ponemos el año en el que se publicó, luego el año en el que se llevó a cabo la obra, luego va el acto, la escena y las líneas del guión. Entonces, así es como lo vamos a colocar, que es precisamente donde vamos a encontrar justo esa cita que nosotros vamos a utilizar. Como les digo, es muy poco probable. Generalmente, el que más vamos a encontrarnos es este de acá, de los audiovisuales. Entonces, para que lo vean, que es con el minuto. Muy bien, vamos. Citas dentro de otras citas. Este sí es cierto que es el terror de muchos. No es tan recomendable utilizarlo, las citas dentro de otras citas, porque yo tengo que confiar. Vamos a ver, vamos a explicar primero. Una cita dentro de otra cita o cita secundaria es cuando yo estoy leyendo un trabajo y dentro del trabajo me encontré una cita. Y a mí justamente me gustó esa cita que encontré dentro de mi trabajo, dentro del trabajo de esa persona. ¿Cómo hago? ¿A quién pongo de autor? Porque el autor no es el que escribió el trabajo que yo estoy leyendo, sino que tiene otro autor que él citó. Por eso son citas secundarias.
Y por eso no son tan confiables, porque yo tengo que creerle a esa persona que de verdad ese autor dijo eso, porque yo no estoy yendo a la consulta primaria, sino que estoy leyendo un libro donde viene esa otra cita. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahora, no es que esté mal utilizarlas, no importa. Mi sugerencia es que si se encuentran una cita muy linda, vayan a las referencias bibliográficas e intenten recuperar ese documento. Pero si ya fue muy complicado, no pudieron, no importa, podemos utilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vean acá, vamos a ver este ejemplo, se ve un poquito borroso. Por su parte, Gardner, abro paréntesis, citado por Sanz y Serrano, 2017, cierro paréntesis, hace una crítica a la escuela tradicional definiéndola como, tiro la cita y al final el número de página. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se lee? Que yo estuve leyendo el trabajo de Sanz y Serrano, ellos escribieron su trabajo en 2017 y en su trabajo escribieron una cita de Gardner. Ahora, si ellos hubiesen puesto el año en el que Gardner dijo eso vendría acá, antes de citado por, inmediatamente después del paréntesis. Ahí queda perfecta. Pero bueno, si no la ponen, yo nada más omito esa información y continúo. Puedo poner citado por o puedo poner como se citó en, cualquiera de las dos opciones está bien. Veamos el ejemplo. Puede ser igual, narrativa o parentética, no hay problema. Rosales, 2001, como se citó en López y Hurtado, 2015, página 3. Es decir, yo leí a López y Hurtado, no a Rosales. López y Hurtado escribieron este documento en 2015 y mencionaron en su trabajo una cita de Rosales que escribió en 2001. Esto sería en caso de que sea parentética. Y este de aquí abajo en caso de que sea narrativa. Entonces, Rosales, abro paréntesis, 2001, como se citó en López y Hurtado, 2015, la cita y luego el número de la página. Así como lo vemos acá en el ejemplo. ¿Quién va a ir en mis referencias bibliográficas? ¿López y Hurtado o Rosales? López y Hurtado, porque a ellos fue, o sea, el trabajo de ellos fue el que yo leí, no a Rosales. Yo confío de que, verdad, Rosales dijera eso, pero puede que no, ¿verdad? Por eso es que son un poquito peligrosas. Ok, Alejandra, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Le escucho? Hola, listo, bien. Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. En este caso, siempre tiene que ir, por ejemplo, en este segundo que dice con énfasis en el autor, tiene que ir en paréntesis, no podría ser como Rosales, 2001, cierro paréntesis, como se citó en López Hurtado, 2015. Vieras, Ale, que yo lo he visto en algunos trabajos como usted dice, pero los ejemplos de APA vienen así como yo lo puse en esta presentación. Entonces, yo prefiero, habría que hacerle la consulta a APA, ¿verdad? En algún momento yo le hice alguna que luego la vamos a ver a continuación, pero yo prefiero colocarlo tal cual como viene en el manual de ellos, ¿verdad? Y así es como viene. Ok. Si es que yo lo hacía así, entonces pensé que, ok. Gracias. Con gusto. Guillermo, adelante. Hola, buenas. ¿Me escucha bien? Le escucho. Ok, perfecto. Una pregunta. En estos casos, por ejemplo, cualquiera de los dos ejemplos, en la parte de la bibliografía como tal, yo tendría que agregar el texto de Rosales. Es que yo siempre he tenido esa duda porque, digamos, si yo no lo agrego, queda como el texto incompleto porque no se sabe qué texto de Rosales sería, ¿verdad? Tendría que buscar el texto de López y Hurtado y a partir de ahí buscar el texto original otra vez. Entonces me queda como la duda si yo en las referencias bibliográficas al final tengo que incluir también la obra que ellos originalmente citaron, digamos. No, no, Guillermo, usted solo pone las obras que usted usó. En Ok, este caso, y que usted citó, en este caso usted lo que leyó fue de López y Hurtado. Ahora, puede que en alguna ocasión, porque a mí me ha pasado y me dicen, algún profesor me dijo, mira, pero ¿por qué no envié en las referencias a este autor, digamos en este caso a Rosales? Entonces ya ahí uno le dice, bueno, es que no fue el trabajo de Rosales y no fue el de López y Hurtado, ¿verdad? Entonces, si eso le pasara, usted le puede comentar qué fue lo que ocurrió. Se supone que el profesor debería de saberlo, pero en ocasiones no se sabe, sobre todo en este momento que estamos, que es el cambio de uno a otro, es muy frecuente que esas cosas pasen, ¿verdad? Y está bien, es entendible. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Pero Rosales no debe ir en las referencias. ok, sí queda como, digamos, responsabilidad como el del lector buscar el texto Ujú. original, digamos. Exactamente, así es. Ujú. Ok, perfecto, gracias. Ok,
Con gusto, Guillermo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacer dos trabajos en el mismo paréntesis? Veamos. Esto sobre todo ocurre en las paráfrasis. Entonces, voy a ir a buscar un momentito porque alguien me pidió que mostrara un ejemplo de cómo se parafrasea. Yo siempre trato de poner, en los elementos de una cita siempre son autor, año y número de página, pero en las paráfrasis, APA dice que está bien si usted no quiere poner el número de página. ¿Por qué? Porque de nada vale. Usted nunca va a encontrar estas palabras precisas en la página 27. Por más que usted ponga que es en la página 27, no las va a encontrar porque usted hizo un análisis y lo puso con sus propias palabras, a partir de lo que usted entendió. Por tanto, la página, si usted no la pone, no hay problema. APA sugiere, si usted quiere ponerla, excelente, pero si no, no pasa nada, por esto que acabo de explicar. Entonces, yo evito, porque me ha pasado en la universidad que me dicen, se le olvidó el número de página y no le dio formato de cita. Y es que es una paráfrasis. ¿Qué fue lo que intenté? Y desde eso no me volvió a ocurrir, poner la palabra parafraseando a. Ahora, las paráfrasis, a mí me preguntan, ¿no es como muy repetitivo estar poniendo cada rato eso? Pero uno no va a poner muchas veces una paráfrasis en un trabajo, ¿verdad? Desde vez en cuando que uno la usa. Entonces, por otra parte, parafraseando a Nieva y Martínez, y ahí me quedé en salud, ¿verdad? Ya entendió, quedó clarísimo. Sobre todo porque los profes, es que hay que ponerse también en lugar de los profesores, revisan un montón de trabajos, generalmente es el trabajo después del otro trabajo. Imaginen, o sea, es muy normal que incurran en este tipo de errores. Entonces, mejor evitemos entrar en conflictos y ¿verdad? Poniendo nada más esta palabrita, parafraseando a. Nieva y Martínez, 2018, siempre entre paréntesis, y luego la paráfrasis, y listo, ahí nos queda. Así es como se hace una paráfrasis. Realmente es muy, muy fácil. Muy bien. Vamos ahora con lo que veníamos anteriormente, que eran diversos trabajos. Ahora imaginen, uno a veces consulta diferentes trabajos y a partir de esos diferentes trabajos hace una cita parafraseada. Entonces, diversos estudios señalan que las nuevas tecnologías de la información han modificado ciertos comportamientos en tales y tales cosas. Esa es una paráfrasis, digamos. Entonces yo abro paréntesis, pongo el primer autor, el año en el que lo dijo. En este caso, pongo dos fechas porque son dos trabajos de Balda, ¿verdad? Balda era muy productivo y escribió en 2001 además dos trabajos. Luego Camil lo separo con punto y coma, ojo, cuando son diversos trabajos en un mismo paréntesis, lo separo con punto y coma. Ortega y Ramos, ¿verdad? ¿Por qué puse la A y por qué puse la B? Eso va a ocurrir cuando un autor, el mismo autor, escribe el mismo año dos trabajos distintos y resulta que yo usé los dos trabajos en mi proyecto, en mi investigación. Esto sobre todo va a ocurrir con autores corporativos, por ejemplo, el MEP. El MEP muchas veces escribe mucho en un año. Entonces, ¿cómo hago yo para que el lector de mi trabajo sepa que es MEP 2001 es un trabajo y MEP 2001 es otro trabajo? Voy a poner esta letra, A y B. A quiere, todas las que digan A, quieren decir que es de un trabajo, que va a estar en las referencias también con esa A, y B es otro trabajo que también va a estar en las referencias con esa B. Entonces, repito, eso es para casos donde sea el mismo autor que escribió el mismo año, pero que son trabajos distintos. Separo con punto y coma y listo. Y los autores los ordeno por orden alfabético. Balda va primero porque es B, luego Camil y luego Ortega y Ramos. Y listo, ya después pongo la paráfrasis de lo que ellos están diciendo. Muy bien. Maribel, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Liz? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Liz, ¿cómo se hace? Es que es devolviéndonos un momento en la cita centrada en el año. ¿En qué momento sabemos que es una cita centrada en el año? Generalmente cuando estoy haciendo como algo por orden cronológico, cuando el año importe mucho, ¿verdad? En ocasiones nos piden hacer un estudio justamente cómo evolucionó tal concepto en tal
o no sé, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la sociedad de la información o las tecnologías de la información, la innovación tecnológica, entonces podemos decir, en tal tiempo fue este, o sea, algo que esté relacionado, no hay una regla como tal, sino nada más que se relacione a la parte cronológica, yo voy a preferir utilizar esta. Pero igual, si ustedes deciden utilizar de las otras, tampoco va a estar mal. Es simplemente para tener diversidad a la hora de desarrollar los trabajos. Ok, ¿Queda claro, Mari? Sí, gracias, Liz. Tengo otra duda también, pero no sé si más adelante se va a ver. Anteriormente, cuando estábamos copiando de un texto, pero no necesitábamos toda la información. Sí, poníamos 3 puntos y empezábamos a citar de acuerdo a lo que estábamos ocupando. Sí, Esto eso ya, ya casi lo vamos a ver, Mari. Sí, eso bueno, es una elipse y sí cambió, entonces ok, ahorita lo vemos. Ya casi de llegamos acuerdo, ahí. de Muy acuerdo, bien, perdón. Mari. Gracias, Liz, No se chao. preocupe, tranquilo, con mucho gusto. Ok. Vamos con los autores corporativos. Existen muchos autores corporativos, que es cuando no es una persona como tal la que escribe, sino una entidad. El Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Costa Rica, etcétera. ¿Qué hacemos con los autores corporativos? Igual, cuando los vamos a meter en una cita, son los mismos elementos, autor, año y número de página. Pero la primera vez que yo hablo de un autor corporativo, tengo que poner el nombrezote y grandote. Entonces, si voy a poner Ministerio de Educación Pública, yo la primera vez no puedo poner MEP. Tengo que poner Ministerio de Educación Pública. Y luego, si es, en este caso, narrativa, entonces pongo Ministerio de Educación Pública, abro paréntesis, MEP, que es el acrónimo, coma, el año, cierro paréntesis, tiro la cita y al final el número de página. La segunda vez que yo ponga otra cita del MEP, ya ahí sí puedo poner MEP, abro paréntesis, 2020, cita y número de página, ¿verdad? Pero la primera vez tengo que poner el nombrezote grandote. Igual si es parentética. ¿Cómo la hago si es parentética? Pongo la cita, abro paréntesis, Ministerio de Educación Pública, abro corchetes, porque no puedo poner paréntesis dentro de paréntesis, MEP, cierro corchetes, coma, año y número de página y punto. No se les olvide este punto. La segunda vez, si es parentética, MEP 2020, página 47. Normal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con autores corporativos. Ahora, nunca, jamás en la vida, por ninguna circunstancia, en una referencia bibliográfica pongan MEP, UNESCO. Nunca. Siempre se tiene que poner el nombrezote grandote, aunque es esa, se tiene que poner completo, ¿verdad? O sea, todas las referencias, o en ninguna referencia bibliográfica debe de quedar un acrónimo. Eso solamente va a ser para las citas y la segunda vez que yo hable de esa cita. Muy bien. Voy a ir un momentito al chat. Ok. Muy bien, esta es lo que les comentaba de ciertos errores. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el error? En este caso, poner la comilla, vean, poner el punto después de la cita. El punto va hasta el final, dijimos, ¿verdad? El punto, o sea, poner la comilla hasta después del paréntesis. La comilla en una cita corta va donde termina lo que acabamos de copiar y pegar, ¿verdad? Ahí es donde debemos de colocarlo. El punto, igual acá. O en este caso, no incluir los signos de puntuación. Si el autor puso ese signo de puntuación y yo acabo de copiar y pegar, ese signo de puntuación forma parte de la cita. Por tanto, debo de incluirlo dentro de las comillas. O por ejemplo, en este caso, que es una cita centrada en el año. Ellos ponen en 2018, Soto, taca, 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 taca. Y luego pone, vean qué muchacho, luego pone autor, año y número de página. Vuelve a poner el autor y el año. Si ya los puso acá, aquí nada más tenía que poner el número de página, ¿verdad? Entonces, son errores frecuentes que APA lo señala para que evitemos duplicarlos. Muy bien, la cantidad de autores, esto fue algo que terminó, que cambió, perdón, con respecto a APA 6. Anteriormente, bueno, vamos a ver, 1, 2 autores sigue igual que APA 6. ¿Qué quiere decir eso? Meto la cuchara. Adelante, profe. Ok, me dice Rosy como que no le quedó claro lo de los corchetes. Ok, de los autores corporativos. Ajá. Ok, bueno, mira, los autores corporativos eso es para las citas parentéticas, cuando tengo un autor corporativo en una cita parentética. Entonces pongo el nombrezote grandote del autor corporativo, Ministerio de Educación Pública,
Luego, el acrónimo, ven que acá nada más yo lo puse antes de la fecha. El acrónimo, en este caso, imaginemos, en este caso es APA, pero lo estoy haciendo con MEP, que es algo más del día a día que nosotros tenemos que citar. Entonces, MEP 2020, la cita y al final el número de página. En una parentética ya yo estoy dentro de paréntesis. Para no abrir paréntesis dentro de los paréntesis, APA lo que me dice es que el acrónimo debo de meterlo dentro de los corchetes. Entonces, abro paréntesis en una cita parentética, autor, el acrónimo lo pongo dentro de los corchetes, año, número de página. La siguiente vez que yo utilice una cita de ese mismo autor dentro de ese mismo trabajo, pongo, abro paréntesis, MEP, 2020, página 47, cierro paréntesis, punto. Rosy, ¿queda claro ahora sí? Ahora sí, perfecto, excelente. Muy bien, vamos ahora con la cantidad de autores entonces. Si es un autor, nada pasa. Si es parentética, abro paréntesis, Luna 2020, página tal. Si es narrativa, Luna 2020, cita y luego el número de página. Si son dos autores, nada pasa. Salas y D'Agostino, 2020, número de página. Si es narrativa, Salas y D'Agostino, entre paréntesis 2020, la cita y luego el número de página. Pero 3 o más autores, esto cambió con respecto a APA 6. En APA 6, yo tenía que poner la primera vez que me encontraba con un trabajo que tuviese 3 o más autores, tenía que poner la primera vez el nombre de los 3 y la segunda vez que los incluía dentro de una cita, ponía solo el apellido del primero seguido de un eral como vemos acá, porque el eral a veces lo ponen en cursiva, a veces le tildan la A, eral punto, así como está acá, así es como lo pone APA. Perdón. Eso quiere decir y todos los demás. Eral quiere decir eso. Entonces, Martín, Eral, Martín y todos los demás. Ahora, APA séptima edición dice, no. Si usted se encuentra un trabajo con 3 o más autores desde la primera vez, solo pone el apellido del primero seguido de un eral. Por ejemplo, en mi trabajo viejísimo, ustedes van a ver que muchas veces, muchas de las citas tenían 3 autores. Acá, Cedeño, Tovar y Mancheno, 2019, página. Esto era en APA 6. La siguiente vez que yo utilizaba un trabajo de Cedeño, Tovar y Mancheno, solo iba a poner Cedeño, Eral. Pero APA 7 dice que ahora desde la primera vez yo voy a colocar solo Cedeño, Eral. O sea, nos facilitó la vida, en otras palabras. Entonces ya sabemos que si son 3 autores o más, de una vez, apellido del primero, seguido de un eral, como se ve acá. Igual si fuese parentética, Martín Eral, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, texto, y al final el número de página. Ahora vamos a ver lo que decía anteriormente la compañera. Todos esos recursos que nosotros podemos utilizar y que muchas veces no nos enteramos de que existen. El primero son las elipses. Las elipses son estos 3 puntitos, estos 3 puntitos que están acá. Eso es como, por ejemplo, que yo estoy leyendo un trabajo y me pareció chivísima la primera parte y la última parte de ese párrafo. Pero lo de en medio, me parece que lo que está haciendo es llenando un campo que no, o sea, que no me aporta en absoluto y me está alargando algo que yo lo puedo concretar con mayor facilidad. Entonces yo puedo recortar. APA me deja recortar. Esas son las únicas excepciones, porque APA es totalmente estricta. Cuando yo voy a copiar y pegar algo de un trabajo, APA dice, usted lo tiene que copiar y pegar tal cual como lo escribió el autor original, porque usted tiene que respetar lo que él escribió. Pero estas son las excepciones que él me permite cortar. Ahora, ojo, vamos a cortar sin cambiarle la naturaleza a las palabras que el autor dijo. No podemos cortarlo para que nos sea conveniencia y nos argumente algo que nosotros queríamos. No. Siempre respetando la naturaleza de lo que el autor quiso mencionar. Entonces, ponemos esos 3 puntitos que en APA 6 se encerraban dentro de corchetes o paréntesis. Ya no. Nada más se ponen los 3 puntitos y eso lo que quiere decir es que ahí había algo más, pero que yo lo omití porque para mis objetivos de ese trabajo no era importante, pero que en el texto original ahí hay algo más, hay más información. Eso es lo que quiere decir la elipse. Ahora, los corchetes como este que vemos aquí, es ahí que vemos acá en el ejemplo. Esos corchetes es cuando, por ejemplo, eso generalmente ocurre cuando yo corto. Cuando yo corto, en ocasiones no me coincide tanto. Por ejemplo, acá,
para favorecer el desarrollo personal, la educación y el enriquecimiento cultural. Suena muy feo, falta una I. Entonces yo la agrego con los corchetes. ¿Qué quiere decir los corchetes? Que eso no está en el texto original y que se lo agregué yo para que suene mejor, ¿verdad? Entonces, cuando yo le agrego algo a la cita es porque lo encierro entre corchetes y lo que le estoy diciendo al lector de mi trabajo es que yo se lo agregué para que fuese más fácil, para que quedase más bonita la comprensión de la idea. Ahora, si yo voy recuerden que en APA uno no da énfasis poniendo negrita, uno da énfasis poniendo cursiva. Entonces, si para mí esto, normativas nacionales, era tremendamente importante y yo quería centrar la atención del lector en esas palabras, yo lo puedo hacer, pero tengo que ponerle que esas cursivas son añadidas entre corchetes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el texto original eso no está en cursiva, sino que se lo puse yo porque era a mí la que me parecía importante, no el autor original. Entonces, el SIC. Muchas veces vamos a encontrar citas que tienen un error. Y si yo la pongo así tal cual, va a ser un problema, porque luego la profe Flor cuando revise me va a decir, la puso mal, vea, escribió esta palabra con un error ortográfico, ¿verdad? Generalmente las citas no van a tener errores ortográficos como tal, porque si tienen un error ortográfico, pues yo les recomiendo que cambien de autor, porque eso no es nada fidedigno. Pero lo que sí se van a encontrar es, por ejemplo, que estaba pegado, que se les fue, en cualquier libro, así sea el más prestigioso, a veces se les va un espacio, un error de digitación, eso sí puede pasar. Entonces, yo por respeto al autor tengo que ponerlo así, como él lo puso, no lo puedo arreglar. Como muchas veces me decían, yo lo arreglaba. No, tengo que ponerlo así, pero a la par, justamente a la par del error, tengo que abrir corchetes y poner sí en minúscula y en cursiva. Eso le indica a la profe Flor que yo por respeto al autor lo puse así, pero es un error, ¿verdad? Entonces que yo me di cuenta de que era un error y por tanto lo pongo tal cual. Entonces es una manera también para cuando nos encontremos ese tipo de cosas. Los corchetes también sirven, por ejemplo, cuando yo voy no quiero que se malinterprete, entonces, por ejemplo, esos adultos, para que la persona no vaya a divagar y pensar que esos perros o no sé, ¿verdad? Entonces, trato como de dejar muy claro lo que yo estoy diciendo, entonces lo pongo entre corchetes. Aquí está la elipse, aquí está el SIC del error, las cursivas añadidas, el énfasis, ¿verdad? De la palabra. Entonces, ahí va a estar. Aprovecho para dar un ejemplo ahora que me encuentro este ampersand, pero veamos que el texto está en inglés porque yo lo tomé del manual original, pero en el español, esta I nunca debemos de colocarla. Tenemos que colocar la Y nuestra. Aunque nosotros lo tomemos, digamos, en el texto esté así, no importa, la ponemos con Y, ¿verdad? Eso es muy importante también, porque tenemos que hacerlo a como nosotros hablamos. Las comunicaciones personales. Eso es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una entrevista a alguien, cuando llamo por teléfono a alguien y no hay una URL que me permita a mí recuperar esa grabación. Como no hay una URL porque fue una comunicación personal, yo no lo voy a poner en mis referencias bibliográficas, porque en las referencias bibliográficas yo solo voy a poner aquello que se puede recuperar. Cuando algo no se puede recuperar, por ejemplo, una fotografía, digamos, en físico que yo tenga que no se puede recuperar, o una comunicación como tal personal, en ese caso, yo debo de hacer, como no lo voy a poner en las referencias, debo ser lo más clara posible en la cita. Aquí era donde les decía que va a ser una de las excepciones, porque vamos a poner las iniciales del nombre de esa persona con la que yo me comuniqué. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Annalise Rojas, entonces sería A punto espacio L punto espacio Rojas, abro paréntesis, comunicación personal, la fecha lo más completa posible. Recuerdan que les dije que la fecha era nada más el año. En las comunicaciones personales, como solo va a ir aquí esa información, no en las referencias, yo tengo que poner la fecha lo más completa posible para que sea lo más detallada que se pueda. Esto es narrativa, esta es parentética, se puede de cualquiera de las dos maneras. A, L, Rojas, comunicación personal y la fecha lo más completa que se pueda. Ok. Y aquí vamos ahora con la parte de las referencias bibliográficas. Voy a seguir con este otro punto. Vamos, uy, Jesucristo, que el tiempo avanza rapidísimo. Muy bien. El manual de APA séptima edición
tienen más de 100 ejemplos en referencias bibliográficas. Es tremendamente maravilloso. Vamos a ver, trae hasta de TikTok. ¿Cómo se referencia? Todo. Es espectacular. Trae, digamos, en las citas, trata de ser lo más rápido posible, lo más aligera, pero en las referencias trata de que usted dé el mayor detalle que se pueda. Entonces, por ejemplo, en APA 6 nada más se ponían hasta 7 autores y ya luego los demás no se incluían, ¿verdad? Se ponía una elipse y el apellido del último. En usted puede incluir hasta 20 autores. Difícilmente uno se va a encontrar un texto que tenga tantísima gente, ¿verdad? Pero bueno, puede ocurrir. Ya no es necesario poner el lugar de la editorial cuando tenemos publicaciones en físico. ¿Por qué? La explicación que da APA es que las editoriales ya no se pueden entender en términos de una región, de un país, sino que son cosmopolitas, son del mundo y por tanto son internacionales. Por tanto, delimitarlas a un solo lugar pues no sería lo más adecuado posible. Por tanto, ya no es necesario. Tampoco es necesario colocar la palabra recuperado de antes de la URL porque ya se sabe que esa es la URL, entonces ¿para qué le voy a poner recuperado de? Entonces nada más la pongo y listo. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que yo quiero, en APA ustedes se van a encontrar en internet, se van a encontrar millones de manuales donde les van a enseñar cómo se hace la referencia de un libro, la referencia de un artículo, la referencia de una tesis. Se van a encontrar millones. A mí no me interesa tanto enfatizar en eso porque yo sé que lo van a poder encontrar en todo lado. Yo quiero enfatizar en los componentes, porque si ustedes entienden cómo se manejan los componentes, dentro de 5 años que ya APA 7, que surjan nuevas cosas, ¿verdad? Porque cuando APA 6 salió en 2010, estaba lo último de actualizado, pero en 2015 salieron un montón de cosas que en 2010 eran impensables, como TikTok, por ejemplo. Entonces ya quedan desactualizados y tienen que empezar a ver cómo se hace la referencia. Si ustedes saben estos elementos, estos componentes de una cita, de una referencia, perdón, no importa lo que salga, ya ustedes van a saber cómo se referencia porque es con esto mismo. Entonces, voy a enfatizar en esto propiamente. Aquí puse una diapositiva que me pareció que era muy importante y es... Yo de nuevo, adelante. nos preguntan que si las grabaciones también se citan de ese modo. Las grabaciones para cita o para referencia, profe. Me Para parece cita. que, o sea, aquí me indican cita. Cita. Grabaciones es como lo vimos anteriormente que son multimedia. Entonces se ponen el minuto en el que se dijo. Ah, bueno, como comunicaciones personales. Creo que lo que están preguntando es como comunicación personal. Ok, muy importante esa pregunta. Imaginen que ustedes fueron y con su telefonito grabaron la entrevista, pero o sea, la grabación que tienen es con la aplicación del teléfono y con eso ustedes lo pasan escuchando y parando y escuchando y parando para hacer la transcripción de ese trabajo, pero no hay una URL para recuperarlo. Si ustedes, cosa diferente sería que ustedes lo suban a Spotify, por ejemplo. Si ya lo subieron a Spotify, ya hay una URL para poder recuperarlo, lo subieron a YouTube o donde sea. Si se puede recuperar, ahí sí van las referencias y se cita de la manera como lo vimos anteriormente. Pero si ustedes no hay una URL, si eso no se puede recuperar, si nada más fue un recurso de apoyo para transcribir, ahí no se puede recuperar, por tanto es una comunicación personal. ¿Queda claro ese punto? Ok, perfecto. Ok. Ok, bueno, muy bien. Puse esta diapositiva porque vieran qué cantidad de preguntas recibo yo en la biblioteca que me dicen, ¿cómo referencio un PDF? Y yo, ¿pero por qué un PDF? Si un PDF es nada más el formato en el que está guardado, pero ese PDF puede ser una tesis, puede ser un artículo, puede ser un libro, puede ser un capítulo de un libro, puede ser muchas cosas. El PDF es nada más cómo se guardó. Me da lo mismo si está en Word o en PDF. Eso da igual. ¿Qué es ese recurso? Lo que nosotros tenemos que aprender a identificar es qué es. ¿Es una tesis? ¿Es un libro? ¿Un capítulo de un libro? Porque así es como yo lo voy a referenciar. El PDF no me interesa en absoluto. Es solo el formato en el que se mantiene ese documento. Entonces, lo puse nada más por aquello porque, como les digo, es una consulta frecuente. Vamos a los 4 componentes. Dijimos que las citas tienen 3 componentes: autor, año y número de página. Las referencias bibliográficas van a tener autor, año, título y fuente.
Entonces, la fuente va a ser el más complicado de todos. Ya lo vamos a ver más adelante. Perdón. El autor. Voy a poner los apellidos primero y luego las iniciales del nombre. Iniciales, nunca nombres completos. Iniciales. Entonces, si tengo un autor hispano con 2 apellidos, pongo los 2 apellidos. Rojas, Rojas, coma, A-L, ¿verdad? En este caso, Annalise. Entonces lo colocamos así. Muy bien. Como les comentaba, si tenemos 2 autores, entonces inmediatamente ponemos la I, ¿verdad? Rojas L y Jiménez A. Recordar poner este punto, ¿verdad? Este punto acá. Si tengo más de, o sea, por ejemplo, 3 autores, ahí la cosa cambia. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 autores, Calnay, coma, punto, no puedo ponerla ahí porque ahí sigue gente. Entonces, coma, pero punto y luego coma, no punto y coma. Kanamitsu, coma, M, punto, coma, y bueno, ya hasta el final pongo la I, ¿verdad? Ya hasta que sea el último realmente. Ahí sí pongo la I. Ok, si son más de 20 autores, ¿qué pasa? Cosa rarísima. Eso difícilmente les va a ocurrir, ¿verdad? Pero supongamos que ustedes se pusieron muy buscadores y llegaron a encontrarse una referencia así de larga. Ponemos el nombre, y el apellido y el nombre de los primeros 19 y cuando vamos a llegar, ya ahí ponemos, digamos que son 27. Ponemos los primeros 19, ponemos una elipse, que significa que hay más gente, y el apellido del último que viene, ¿verdad? Entonces, ponemos esa elipse, es lo que va a comentarnos. Ok, Profe, Graciela adelante. Román nos consulta que si el documento tiene el nombre del autor y los 2 apellidos del mismo autor, ¿cómo se escriben las referencias? Ok, tienen los 2 apellidos, es decir, como que yo escribo un libro y ponga Annalise Rojas Rojas. Sí, si el documento tiene el nombre del autor, sí, me imagino que sí, y los 2 apellidos del mismo autor. Ok. Tal Bueno, vez no sé. Graciela, porque Ajá. a mí me queda un poquito, bueno, dice que sí es eso, ¿verdad? Que el libro Ok. se llama así y el Ujú, autor pues, naturalmente tiene el nombre del libro. ujú. En ese caso, Rojas Rojas, coma, A punto espacio, L punto espacio, ¿verdad? Entonces sí lo colocamos así. Ok, Ujú. Muy bien. Vamos, ok. Con celebridades. Difícilmente ustedes se van a encontrar un libro de Lady Gaga, pero bueno, si se encontraran un libro de Lady Gaga o Malcolm X o alguna celebridad que sea más reconocido por ese nombre, el caso de alguien que sí nos vamos a encontrar, Shakespeare, por ejemplo, que es más reconocido porque es una celebridad, es mucho más conocido por ese nombre, por tanto, entonces utilizamos el nombre de esa celebridad, ¿verdad? Annalise, Entonces, disculpe, por ahí lo metemos. Adelante, es que no sé cómo levantar la mano en Zoom, pero no se preocupe. yo soy Graciela Román. Mi pregunta era si entre el Rojas Rojas no se coloca nada, una coma No, o nada. nada. Ah, ok, Rojas, rojas, muchísimas coma, gracias. con mucho gusto. Ahora, si digamos, por ejemplo, está rojas, rojas, coma, bueno, las iniciales del nombre, y supongamos que el otro autor solo metió un apellido, no importa, metemos de ese autor solamente un apellido, pero si yo puse mis 2 apellidos, ponen mis 2 apellidos, ¿verdad? Ok. Los autores corporativos, como les contaba antes, nombrezote y grandote. Si no hay autor, imaginemos, esto casi nunca pasa, pero si no hay autor, ahora una cosa diferente es cuando ponen anónimo y es que firman anónimo, ¿verdad? Si firman anónimo, yo tengo que poner anónimo como autor, pero eso es solamente si la persona firma, el autor de ese documento firma anónimo. Ahora, estamos suponiendo algo que no tiene autor, en definitiva no tiene autor. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con las lecturas que a veces le dan a uno en los cursos, ¿verdad? Que se lo dan y muchas veces no trae. En este caso, lo que va a ir en el asiento del autor es el título del documento. El título del autor pasa a ocupar el campo del autor. Muy bien. Listo. Eso es lo que va a hacer con autor en todo. No me importa si es una tesis, un sitio web, un software, una base de datos, una tesis. Da igual. Autor siempre se va a tratar igual. Así en 5 años aparezca una cosa rarísima que en este momento ni imaginamos. Autor se va a tratar igual en todos los documentos, en todo tipo de recurso bibliográfico. Entonces ahora tiene que ponerse las 2 iniciales del nombre obligatoriamente o no solo una. Si trae las 2, colocamos las 2. Si trae una. Nosotros lo hacemos con lo que tenemos.
Pero si trae ambas, intentemos ofrecerle toda la información al lector de nuestro trabajo por si él quiere recuperar lo que nosotros incluimos dentro de nuestro proyecto. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se trabaja la fecha. Las fechas, cuando son publicaciones periódicas, por ejemplo, un libro no es una publicación periódica, un libro salió en 2019 y listo, ¿verdad? Pero hay publicaciones como las revistas, por ejemplo. En el caso de las revistas tienen un mes o una temporada, abril, mayo, abril, junio, septiembre, diciembre, una cosa así. Entonces ponemos la fecha lo más completa que se pueda. Día, mes, año. Si es por temporada, agosto-junio, agosto-junio, 2020. Lo más completo que se pueda, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre vamos a colocarlo así. Si no trae fecha, ponemos sin fecha, así como lo vemos en este ejemplo, en minúscula y así entre paréntesis y seguido de un punto. Voy un momentito. Y el apellido, los dos, es que antes era solo el primero. Si pongo el título, es en vez del autor, entonces, ¿qué pongo donde va el título? Ya vamos a llegar ahí. Muy bien, entonces, si no hay fecha, entonces lo colocamos acá. En sitios web, eviten ir, se los digo porque era común que cuando uno estaba utilizando sitios web, se iba al final de la página web y veía el copyright, pero esa no es la fecha de la publicación. Es preferible poner sin fecha, si no la trae, que no el año del copyright, porque ese no fue el año en el que escribieron lo que yo estoy consultando. Puede que haya sido en 2015 y el copyright esté en 2022, ¿verdad? Entonces, no tiene relación. Por tanto, es preferible, si yo no lo encuentro, si no viene evidente, es preferible poner sin fecha. No pasa nada. Ahora, si van a ingresar referencias de materiales no archivados y que puedan ser editados, incluye la fecha de recuperación antes de la URL. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen, materiales no archivados son, por ejemplo, los blogs. Un blog o Facebook. Yo pude haber hecho una publicación hoy, tanto en el blog como en el Facebook, pero mañana puedo editarla. Tengo la posibilidad de editar cuando yo quiera. Esos son materiales no archivados. Entonces, si yo lo puedo editar, lo ideal, si ustedes están referenciando algo de un Facebook o de un blog, pongan la fecha de recuperación, recuperado, ahí sí vamos a poner recuperado. Recuperado, ¿qué estamos hoy? El 16 de junio y ahí ponemos la URL. Porque mañana puede que yo me meta y cambie todo lo que puse ahí. Entonces, quiere decir que hasta esa fecha, ahí decía lo que usted puso. Pero después de esa fecha, cambió. Entonces, eso es para ese tipo de documentos. Cuando es un libro y eso, ni siquiera tenemos que poner la palabra recuperado de. Muy bien. Así va a ser con la fecha siempre, ¿verdad? Con cualquier tipo de material bibliográfico. Ok. Las referencias bibliográficas, voy a irme un toquecitín para que vean cómo se hacen nada más para el formato muy rápidamente. Las referencias bibliográficas yo debo darle sangría francesa. Por aquello de que no sepan cómo es, la selecciono, clic derecho, párrafo. Aquí en especial coloco sangría francesa a 1,27 centímetros y listo, ahí me va a quedar a 1,27 centímetros la sangría francesa. Y es que el primero me va a quedar largo y de ahí en adelante los siguientes renglones me van a quedar con un margen izquierdo de 1,27. Tienen que ir en orden alfabético, eso es muy fácil, lo agarro acá con este botoncito, ¿verdad? Simplemente lo selecciono todas, les doy clic y les pongo que se ordenen por favor por orden alfabético, ¿verdad? Y listo. Cuando los apellidos son iguales, por ejemplo, imaginen que yo publicara en 2 documentos y ustedes utilizaron mi trabajo, los 2 documentos. Por tanto, el orden alfabético, ¿cómo iría? Si es Rojas AL, Rojas AL. El orden alfabético va a depender del año, ¿verdad? Entonces, el año va a ser el que indique cómo es que se van a ordenar los documentos. Entonces, ¿ves? Acá está. En este caso, 2020 sería la fecha de la referencia para un libro publicado en diciembre del 2019 con una fecha de derechos de autor de 2020. Entonces, se van a ordenar por medio de las fechas. Ahora sí, con esto terminaríamos el asiento de las fechas.
Vamos a pasar a la parte del título, que eso es muy fácil. El título simplemente usted lo coloca y listo. Lo único que tenemos que entender es si es una obra dependiente o una obra independiente. Una obra dependiente es aquella que depende de otra para existir. Entonces, por ejemplo, un periódico está lleno de noticias por dentro, lleno de artículos, ¿verdad? Esos artículos son obras dependientes, dependen de ese periódico para existir. Yo puedo agarrar uno de esos artículos y utilizarlo en mi trabajo y referenciarlo, ¿verdad? Pero es una obra dependiente, depende de ese periódico para existir. Un libro, por el contrario, es una obra independiente, o el periódico en general es una obra independiente, no depende de nada para existir, ¿verdad? Es una obra en sí sola. Un capítulo de un libro es uno de los tantos capítulos que conforman ese libro. Por tanto, un capítulo es una obra dependiente. ¿Cómo voy a trabajar el título? Porque ustedes ven que a veces el nombre va en cursiva y a veces no. El nombre va en cursiva cuando es una obra independiente, que no depende de nada para existir, ¿verdad? En ese caso, va en cursiva. Por ejemplo, aquí tengo el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Si yo lo voy a referenciar, yo pongo Los Miserables en cursiva, porque este librote no depende de nada para existir. Pero si yo voy a agarrar uno de los capítulos y solo usé uno de los capítulos en mi trabajo, nada más ese, ¿verdad? Ese capítulo no va a ir con cursiva, porque es tan solo uno de los capítulos que conforman este libro. Entonces, obras dependientes, es decir, los artículos, los capítulos de un libro, un capítulo de una serie, ¿verdad? Una serie es la obra grandota. Por ejemplo, en un audiovisual, imaginemos Matices de Noticias Monumental, que es un programa. Matices es el programota grandote, ¿verdad? Y Matices todos los días sale un programa nuevo y lo suben a YouTube. Supongamos que ustedes tuvieron que escuchar uno de esos para hacer su trabajo. El nombre de ese capítulo, de ese programa, va a ir sin cursiva, porque es uno de los tantos episodios, de los tantos programas que tiene Matices. Matices sí va a ir con cursiva, porque esa es la obra independiente. Eso es lo que nos tiene que quedar claro en los títulos. Si es una obra dependiente o no. Una tesis es una obra independiente, no depende de nada para existir. Por tanto, la tesis, el nombre de la tesis lo ponemos en cursiva, porque por sí sola existe. Voy a ir un momentito al chat que veo que llegó una consultita. Ok, muy bien. Ahora, después del título, en ocasiones ustedes van a ver que vamos a poner paréntesis o corchetes. ¿Cuándo utilizamos paréntesis y cuándo utilizamos corchetes? Eso es un enredijo tremendo. Utilizamos paréntesis cuando nosotros vamos a aportar algún elemento adicional al libro, por ejemplo, el volumen, la edición, algo extra. ¿Profe, quería decir algo? Sí, mira, esto funciona para Wikipedia. También es editable por varias personas. En este caso de Wikipedia sería, al ser editable por varias personas, para la fecha. Profe, dice usted que tendríamos que poner antes de la URL el recuperado del día, porque puede ser Por ahí editado. anda el asunto, sí. Ajá, Igual, entonces digamos sí, que yo exacto. Wikipedia no, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, sí, idealmente, hay algunos que tienen mucho tiempo y están revisados por muchos pares y están excelentes, ¿verdad? Ajá. Pero hay otros que están muy nuevos y que es algo terrible, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso es que no es tan confiable. No. Pero en este caso, sí, como Wikipedia puede ser editado al día siguiente, si yo utilizo una cita, entonces es mejor poner recuperado el día tal de, y ahí se sabe que hasta ese día, eso decía en esa página de Wikipedia, ¿verdad? Ya después de ese puede que Más haya entero. cambiado. Exacto, exacto, sí. Ok, bueno, entonces, en paréntesis es cuando yo quiero dar información extra, incluso si tiene un editor, si tiene un ilustrador, si tiene, no sé, cosas adicionales importantes que le ayuden a tener mayor información al lector de mi trabajo. Corchetes, voy a utilizarlos después del título cuando yo quiero decir cómo es ese trabajo. ¿Es un PowerPoint? ¿Es un software? ¿Es vamos a ver, es una base de datos? ¿Es, vamos a ver, una presentación sí, de PowerPoint? Entonces, cuando yo quiero decir cómo es ese trabajo,
¿Cómo se manifiesta un video, por ejemplo? Un video, una imagen, una fotografía, puedo ponerlo en corchetes. Ahí le estoy diciendo autor, año, título, y le pongo entre corchetes, fotografía. Quiere decir, ya a mí no me quedan dudas, es una foto, ¿verdad? O una imagen, o es una base de datos, o un software, ¿verdad? Queda muy claro. Eso es cuando yo quiero dar, eso es excelente que ustedes lo hagan, pero va entre corchetes. Entre paréntesis es cuando yo quiero hablar sobre si tiene editores, ilustradores, perdón, traductores, todo esto entre paréntesis. Paréntesis es más información, corchetes es cómo es, ¿verdad? Ok. Ahora, lo que preguntaba la persona en el chat, ¿qué pasa si yo utilicé el título en el asiento del autor? O peor aún, ¿qué pasa si no tiene título? El documento que yo estoy usando. Y incluyo las 20 primeras palabras de el texto dentro del título. Y además, después debo abrir corchetes y poner ahí que no había título, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo pongo en corchetes y listo. Entonces, las primeras 20 palabras las debo de colocar en el asiento del título. Casi nunca va a ocurrir este tipo de cosas, pero es bueno que lo sepan por aquello de que pase. Y listo, con esto terminamos los títulos y así va a ser para cualquier obra. Por eso les digo que si ustedes entienden cómo se utiliza cada componente, no importa si dentro de 3 años sale algún otro formato o cosa rara para referenciar, ya ustedes van a saber. Y vamos con el que es un poquito más complejo, las fuentes. Cuando hablamos de un libro, cuando hablamos de cositas así es muy fácil. Nada más ponemos entonces, por ejemplo, la fuente. La fuente es de dónde yo lo saqué. Ya tenemos autor, año, título. Vamos, ¿de dónde lo saqué? Si es un libro y está en formato impreso, ¿de cuál editorial? ¿De cuál editorial lo saqué? Si tiene un DOI es como un número de identificación de los libros. El DOI, generalmente los libros nuevos ya lo tienen, los libros viejos no lo solían tener, pero está en ese proceso de transformación de que todos lo puedan tener. Pero el DOI mata URL y mata todo. Si ustedes ven un DOI, inmediatamente el DOI tiene que ir. Entonces ponemos, por ejemplo, si tenemos un libro, colocamos la editorial, por ejemplo, EUNET, y si trae DOI, ponemos punto y ponemos el DOI, el número DOI, aunque sea impreso, ¿verdad? Ahora, si no es impreso, la editorial no la tenemos que colocar y nada más ponemos el DOI, ¿verdad? Inmediatamente el DOI. Es preferible, si tengo las dos, tanto URL como DOI, es preferible siempre poner el DOI, porque el DOI nunca va a cambiar. La URL puede que cambie, puede que se atrofie, puede que se pierda en el tiempo, incluso que desaparezca. El DOI nunca va a cambiar, siempre va a direccionar. Por eso es que el DOI es el que tenemos que preferir ante todo. Entonces, si me encontré un recurso, la UNED tiene bases de datos buenísimas, por ejemplo, EBSCOhost o ProQuest. Muchos de esos traen DOI, prefiramos el DOI. Ahora, con esto es muy importante. Para la UNED, nosotros tenemos, por ejemplo, con las bases de datos, tenemos un acceso y tenemos una licencia, pero la UNED paga platales para que nosotros podamos utilizar esas bases de datos. No todo el mundo puede ingresar. Como no todo el mundo puede ingresar a esas bases de datos, ¿qué hacemos con la URL? Yo pongo muy feliz en mi tesis la URL, pero luego dentro de un tiempo alguien de otra universidad que no tengan ese acceso a esas bases de datos o cualquier mortal que no tiene acceso a esas bases de datos porque no está afiliado, no puede ingresar. Y ahí hacemos que la obra, que no pueda ser consultada esa fuente. ¿Qué nos dice APA con estos casos? Yo muy bien utilicé EBSCOhost, encontré un documento muy bueno, me ayudó a encontrarlo, pero ese URL es preferible no usarla, porque tiene esa limitación de que debe estar afiliada a la persona. ¿Qué hago yo en ese caso? Es preferible utilizar, irme con el título y buscarlo en Google. Muchos de esos están en Google. Lo que pasa es que por medio de Google es muy difícil llegarlo y encontrar información buena. En cambio, en estas bases de datos usted las puede filtrar y encontrar cosas excelentes. Pero con el título ustedes pueden ir a buscarlo a Google y esa URL sí va a ser mucho más accesible a todo el mundo. Entonces, utilicen esa URL. Ahora, si definitivamente no estaba, era exclusivo de esa base de datos, entonces mejor es preferible no poner nada, dejarlo hasta ahí. Poner título y todos los elementos que lleva en caso de que sea un artículo y dejarlo hasta ahí.
no colocar nada más porque igual esa URL de esa base de datos va a ser inoperable. Incluso si yo intento entrar, aún siendo afiliado, digamos, a esas bases de datos, yo intento entrar y a mí me va a pedir usuario y contraseña, ¿verdad? Entonces, por eso es que eso es lo que dice APA. Muy bien, ahora, con las obras independientes, como dijimos antes, es muy fácil. Una URL, un DOI o la editorial. Pero con las obras dependientes, como los artículos, la fuente es mucho más larga. Por ejemplo, ¿dónde encuentro yo un artículo? En un periódico. Eso es la primera parte de la fuente. ¿Cómo se llama ese periódico? La Nación, por ejemplo. La Nación va en cursivo, porque esa es una obra independiente. Muy bien. ¿En qué volumen de esa revista? En tal volumen. ¿En cuál número de ese volumen? En tal número. ¿En cuáles páginas está? En tales páginas. Y luego URL o DOI. ¿Ven que la fuente es lo más difícil? Lleva un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al Word. Véanlo acá. Acá está Herrera C, autor. Aquí, espérate que aquí le falta una coma. Herrera C, 2018, investigación. ¿Por qué lo puse sin cursiva? Porque es un artículo de los tantos artículos que estaba en la Revista General de Información y Documentación. Por tanto, no va con cursiva. Lo que va con cursiva es lo que sigue, la obra independiente, el nombre de la revista. Ahí coloco una coma, luego va el volumen, aquí sin espacio ni nada. Inmediatamente después del volumen, el volumen va en cursiva también. El nombre de la revista también. Esta coma que está aquí no va con cursiva. Yo le pregunté a APA por qué. ¿Por qué esa coma no va con cursiva? Y me dijo que es porque es un signo de puntuación, por tanto no es con cursiva. Entonces, esta coma que no vaya con cursiva. Que de hecho yo creo que en este caso está mal, ¿ven? Ajá. Así es como debería ir. Ok, 28, pongo el 1, que es el número de la revista, puede ser 5 o 9, ¿verdad? El que sea. Coma, las páginas, ¿verdad? PP. Ah, perdón, mentira. Esto va así. Es que este documento lo utilizo para dar todos los talleres, entonces no es necesario poner PP, ya se sabe que estas son las páginas. PP yo lo pongo cuando son capítulos de libros, ¿verdad? Ahí inmediatamente el lector sabe que es un capítulo de un libro. Así es como vienen los ejemplos de APA. Aquí en este caso es nada más el número de páginas y el recuperado de. Como este era APA 6, era de esta manera, pero ahora sería así como queda, ¿verdad? Ven, esto es una URL de una base de datos de la UNED. Hagamos el intento para que vean. Yo intento entrar y me va a pedir usuario y contraseña. ¿Ven? Entonces, por eso es que para cosas propiamente de la U, pues no hay problema, pero si ustedes quieren luego hacer trabajos científicos o académicos o lo que sea, si les va a, académicos no, bueno, investigativos como tal, generales, ahí sí van a tener problemas. Entonces, eso es la fuente. ¿Dónde lo encuentro? Por ejemplo, si es un programa de matices, entonces, el programa es el ministro de Cultura y Juventud, la ministra de Cultura y Juventud, conociéndola. Ese es el título de este programa. ¿En dónde lo encuentro? En matices. En este caso, pues no tiene ni volumen, ni número, ni página, ni nada de eso, sino nada más me voy inmediatamente a la URL y listo, ¿verdad? Es un poquito más fácil por ser un audiovisual. Pero, bueno, básicamente sería de esta forma. Y aquí luego vienen un montón de ejemplos que yo puse para todos los ejemplos que trae APA en el texto. Pero bueno, para no extender demasiadísimo, voy nada más a pasar. Sí, Maribel, si usan Google Académico, sí encuentran DOI. Perfecto. Y me alegra mucho que lo hayan entendido, que lo vayan entendiendo todo. Qué alegría. Ese justamente es el objetivo. Bueno, muy bien. Voy a ir rapidísimo nada más por cuestiones de formato. Luego, si ustedes quieren adentrarse más, entender con mayor profundidad cada una de estas cosas, pueden seguir la página de la Biblioteca Pública de Sarchí y ahí les vamos a estar, más o menos como a finales de julio, vamos a estar dando uno que además tiene certificado del MISIP por si quieren inscribirse. Ok. Vamos a pasar orden del trabajo, tablas y figuras. Ya casi vamos a las tablas y figuras. Vamos a pasar primero a la portada.
La numeración de la portada, este es uno de los debates más intestinos que hay en la universidad. ¿La portada lleva número o no lleva número? APA dice que sí, y se numera con el número 1. ¿Qué dice APA sobre números romanos y números arábigos? Se utilizan los números arábigos porque son los más conocidos y los números romanos se prestan a error porque pueden ser confundidos con letras, ¿verdad? Entonces prefieren utilizar los números arábigos. ¿Cuáles son los números arábigos? 1, 2, 3, 4, 5, esos normales que nosotros conocemos desde la escuela. ¿Qué es lo primero que lleva una portada? Ahora, la portada va a tener, digamos, como lo mismo, en cuanto a número de letra, a tipo de letra, en cuanto a espaciado, interlineado, todo eso va a ser lo mismo. Doble, todo se va a mantener igual de acuerdo con APA. Lo primero que vamos a colocar en una portada es el título, luego el estudiante, el nombre del autor, luego la institución, posteriormente la asignatura, luego el instructor de esa asignatura. Bueno, en este caso está la cátedra, que por cierto es tecnología de la información, ven qué casualidad, con una de las profesoras buenísimas que tiene de hecho esta cátedra, Gabriela Rodas. Y en este caso, aquí falta el título del curso, que si no recuerdo mal era uso de recursos digitales en ese caso. Y finalmente la fecha. Así es el orden que dice APA que debe llevar una portada. Márgenes y fuentes permitidas. Los márgenes es el espacio que debe haber a lo ancho y a lo largo de la hoja. Lo que debe quedar blanquito, por así decirlo, es 2,54 a todo lado, ¿verdad? ¿Cuáles tipos de letras? Están las serif y las sans serif. Sans serif son las que son sin gracia, sin nada de colochos. Las sans serif son las que debemos utilizar para trabajos digitales. Porque ya leer a través de una pantalla ya de por sí es cansado. Si además tienen colochillos, por más ingracias que sean, cansa más todavía. Entonces cuando hacemos trabajos digitales, debemos utilizar fuentes sans serif. Sin embargo, muchas veces la U no, yo supongo que es que a lo mejor no lo sabe y pide tipos de letras serif en trabajos digitales también. Las letras serif son para trabajos impresos. Adelante, profe. Lo del número de edición en los libros quedaría en edición cuarta, algo así, consulta Maribel. Así lo anota Voy a ver, ¿lo puso en el chat, profe? Parece que sí, es como el orden, o sea, que si primero pone edición y luego cuarta o cuarta edición, ¿verdad? O sea. Ajá, en ese caso es... No sé, porque yo nunca hice eso, okay. pero ya usted, como todo cambia, no sé. Ok, bueno, en este caso, Maribel, Sí, Liz, perdón. usted pone cuarta edición. Ajá, pero es que tengo entendido de que APA 7 utiliza para los números arábicos, ahora hay que poner el TH o el ND con la en inglés, perdón. No, eso es, ay, vieras que alguien tiene el micrófono abierto, si lo, ¿verdad? Entonces, si lo Está pudiese, escuchando televisión. porque se escucha un partido buenísimo. Entonces, no sé, si no cualquier cosa, tal vez el profe Luis nos pueda ayudar y silenciando la participante. Muchas gracias. Ahora sí, listo. Sí, APA 7, es que a veces dicen en las orientaciones académicas APA cuarta edición o APA séptima edición. Ay, otra vez se volvió a desactivar. El micrófono. Tal vez, Luis, si me das el coanfitrión para poder ayudarte con esa parte, cuando se activan micrófonos. Ya la voy a pasar de un momentito. Excelente. Bueno, mientras tanto voy comentando la duda que tenía Maribel. La cuarta edición y séptima edición, así vienen las orientaciones académicas. Séptima edición es el mismo, en realidad estamos hablando de este mismo que estamos viendo hoy. Séptima edición es para inglés, así es, en la séptima edición en inglés y la cuarta edición en español, de APA, ¿verdad? Entonces es el mismo. Y cuando vamos a poner ediciones de libros, entre paréntesis, después del título, vamos a poner cuarta ed, quinta ed, sexta ed, dependiendo. Si es la primera edición, no es necesario ponerlo. Sí,
No, es que no sé si, de hecho, bueno, no me expliqué. O sea, si yo estoy usando, si es tercera edición, el libro es tercera edición, Ajá, entonces yo le pongo ajá. digamos, ed punto tercera TH en inglés o No, no es necesario, no, no es necesario. Ok. Es que no. yo estaba haciendo Ujú, también eso porque tenía la duda si hay que ponérselo en las iniciales de tercera o de cuarta o de quinta, pero en inglés. No, no es necesario, Mari. Ok. Ok, Gracias, Liz. bueno, Ok. con muchísimo gusto. Con lo de las fuentes, entonces tenemos permitido usar Arial 11, Calibri 11 y Lucilda 10, perdón. Con las fuentes serif, que son las que tienen algún colochillo, que son las que se utilizan en trabajos impresos en la Times New Roman, perdón, la Georgia y la Computer. Esas son las que se utilizan. ¿Ok? El interlineado es doble, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Alineado a la izquierda, lo que me parece espantoso porque cuesta un montón leerlo, es mejor el margen justificado, pero no sé por qué decidieron que fuese de esa manera. Sangría en el primer renglón, lo que vimos anteriormente, en el primer renglón de cada párrafo a 1,27 centímetros, o lo que es igual, 0,5 pulgadas. Los números de página, como les dije, arábigos, numerando desde la portada. En el margen superior derecho de la hoja, ahí es donde va a ir, no abajo centrado, no, en el margen superior derecho. Los títulos, esto fue algo que cambió con respecto a APA 6. Entonces, los títulos, cuando es un título 1, va a ir centrado y en negrita. Cuando es un título 2, va a ir tirado a la izquierda y en negrita. Cuando es un título 3, alineado, en realidad es mucho más fácil que APA 6, alineado a la izquierda, negrita y cursiva. Si es un título 4 y 5, van a llevar sangría de 1,27, el 4 va a llevar negrita, punto final. Y el texto va a comenzar en el mismo renglón. Cuando es título 5, va a ser igual con esa sangría, cursiva, negrita, punto final, y va a empezar el texto en ese mismo renglón. ¿Qué quieren decir los títulos? Eso sobre todo va a ser para tesis. En las tesis nosotros vamos a ocupar muchísimo los niveles de títulos. En los trabajos normales, lo máximo vamos a llegar a nivel 3. Máximo. Casi nunca vamos a pasar hasta nivel 5. Entonces, por ejemplo, en una tesis, marco teórico, ese es el título 1, ¿verdad? El marco teórico se divide en tres grandes, no sé, en tres grandes áreas, ¿verdad? Entonces, Sociedad de la Información y la Comunicación va a ser título 2. Ahora, Sociedad de la Información y la Comunicación se va a dividir en un montón de subtemas. Esos van a ser título 3. A lo mejor ese subtema se va a dividir en otro subtema. Y así, a eso me refiero con los títulos. Y este va a ser el formato que van a tener. Estos formatos es lo que luego nos van a permitir hacer la tabla de contenido. Ustedes lo utilizan con Word normalmente y ahí vamos a tener la tabla de contenido. Pero ven que todo Word lo tiene, todo APA lo tiene contemplado, todo el formato. Aquí les pongo varios ejemplos. Y ahora, muy importante, los títulos anteriormente uno los ponía con números, ¿verdad? 1, 1.1, 1.1.1. Eso dice APA que jamás, ¿verdad? Que así no se hace, aunque paradójicamente en el manual de APA viene con números. Pero bueno, de esas cosas raras que uno no se explica, dice que lo que hay que usar los niveles de títulos que fueron los que pusimos anteriormente. Ok. Esto ya lo vimos. Números. Esto es, por ejemplo, cuando vamos a mencionar, no sé si alguna vez les ha pasado que están digitando y van a poner 12 de los participantes indicaron tener emociones de miedo y esto y esto y esto. Y no sé si alguna vez les ha pasado eso, pero hasta eso nos dice APA cómo hacerlo. Si son números mayores a 10, use cifras. Si son números menores a 10, use letras. Si yo voy a poner 8 participantes, entonces 8 lo voy a poner con letras. Si voy a poner 8 participantes, 18, lo voy a poner con cifra, con numerito, ¿verdad? Entonces, para que vean, a excepción de cosas que ya estén establecidas, que sean así. Por ejemplo,
vamos a ver una calificación. Usted se ganó un 9. Yo no voy a poner 9 con letra, aunque sea menor a 10. 9 es 9 en calificación. Entonces lo pongo con un número. Hay cosas que sí están, o por ejemplo las fracciones, o los decimales, ¿verdad? O los porcentajes, un 8%, ¿verdad? Entonces eso sí lo voy a poner tal cual porque así es. Pero es, por ejemplo, como en esos casos donde yo no sé cómo escribirlo, si con letra o con número, es así como lo indica APA. Y finalmente las tablas y las figuras que APA 7 vino a salvarnos la vida, porque APA 6 estaba más enredado en eso. Es facilísimo. Las tablas y las figuras llevan 5 elementos: número, título, encabezado, cuerpo y nota. Y las figuras también. Facilísimo, cosa que en APA 6 eran diferentes, no entiendo por qué, y generaban unos dolores de cabeza tremendos. Vamos a ver. Así es como vienen las tablas. Entonces, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Cuando pongamos el número de la tabla, no importa que la tabla 1 esté en la página 10 y la tabla 2 esté en la 64. No importa. La tabla 2 va a ser siempre la tabla 2 de ese trabajo. Entonces, la tabla 1 va a ir con negrita, así como lo vemos acá. En el siguiente renglón voy a poner el título de esa tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Y voy a colocar el nombre en cursiva y sin negrita. Muy bien. Luego, los encabezados de esa tabla van a ir centrados. El contenido de esa tabla va a ir centrado. Y lo que esté en la columna más hacia la izquierda va a ir totalmente pegado al margen izquierdo. Finalmente vamos a poner la nota va a ir en cursiva sin negrita y con un punto después de la E, y ahí vamos a colocar si queremos aclarar algo del contenido de la tabla que no haya quedado tan claro y que sea importante precisar, y finalmente la referencia, ¿verdad? Entonces la referencia va a depender, así igual se van a hacer las tablas. Yo lo que puedo cambiarle el tamaño de la letra es a lo que está aquí adentro, porque imagínate lo que es hacer yo una tabla con un margen, con un interlineado doble y con un tipo de letra Arial 11. Me queda gigantesca esa tabla, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar el tamaño de lo que está aquí adentro. Lo que no puedo cambiar es esto. Tabla 1 siempre va a ir Arial 11, como venía en el resto del trabajo y con interlineado doble. Todo como venía allá. Esto de aquí adentro es lo que yo sí puedo cambiarle tanto el interlineado como el tamaño. Lo mínimo que puedo cambiar es a Arial 8. Ese es lo mínimo. Muy bien. Ahora, la referencia va a depender, por ejemplo, hay diferentes casos. Puede que esa tabla la sacara yo como parte de un resultado en mi tesis. Es propiamente mía, es de elaboración propia. Listo, ahí no hay referencia. Si quiero, puedo colocar elaboración propia. Si no, no. Listo. Puede que esa tabla yo la haya copiado y pegado de un lugar así tal cual, lo pongo como una cita normal. Puede que esa tabla yo haya leído un trabajo y a partir de lo que leí en ese trabajo, hice una tabla con esa información. De hecho, muchas veces nos piden a nosotros, haga una tabla con de tales cosas, ¿verdad? A partir de tal información. Entonces, es una adaptación, adaptado de, y colocamos autor y todo lo demás de las citas. Y ahí nos van a quedar las tablas. Así es como se trabajan. Y las figuras, igual. Lo que yo puedo cambiarle el tamaño es a estas cosillas que yo pongo aquí adentro. Pero lo que es figura 1, figura, no gráfico. No se usa gráfico. APA dice, de hecho, en mi tesis yo puse gráficos, porque así me lo pedían. Pero APA dice que los gráficos no, que todo lo que no sea una tabla es una figura. Así dice APA. Entonces, figura 1, figura 2, figura 3, el título de la figura en cursiva y sin negritas, luego todos los elementos de la figura y finalmente la nota, ¿verdad? Así vamos a tratar una foto, una imagen, un video que tengamos que colocar en nuestro trabajo, ¿verdad? Todo lo que no sea una tabla es una figura de acuerdo con APA séptima edición. Y básicamente, a grosísimo modo, ¿verdad? Por temas de tiempo, esto es lo que trae APA séptima edición. Entonces, quedo atenta a si hay alguna consulta adicional. Traté de ser lo más rápida que pudiese, pero vean qué tarde que es. Es que APA es así. Entonces, por favor, me disculpan el extenderme un poquito más de lo que habíamos anticipado. No sé, voy a consultar nada más
el chat. Muy bien. Ay, vamos a ver qué. Las referencias bibliográficas, ¿en qué tamaño y cuál tipo de letra se usa? La misma de todo el resto del trabajo. Si usamos Arial 11, entonces Arial 11 para el resto del trabajo. Interlínea doble para el resto del trabajo. Para todos sería el mismo. Entonces, vamos a ver, con respecto a la presentación, que he visto que hay varios consultando, bueno, generalmente yo la comparto para quienes llevan los talleres, ¿verdad? Pero con mucho gusto podría compartirla también acá al grupo. Ok, veo que no hay como más consultas, al menos que yo pueda ver. No sé si alguno tiene alguna consulta adicional. ¿Cómo se cita una imagen? Una imagen es con lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Todo lo que no es una tabla es una figura. Lleva ese mismo. Figura 1, el título de esa imagen, ¿verdad? La imagen y al final, por ejemplo, si fue una imagen creada por mí, entonces listo, hasta ahí. Si yo necesito hacer una nota, entonces elaboro la nota. Si es una adaptación, entonces pongo adaptado de autor, año y número de página en la que se encuentra. Y si es un copy-pegue, autor, año y número de página donde se encuentra. Si quiero ponerlo completísimo y poner hasta referencias, puedo ponerlo así. De hecho, en el manual está hasta con referencias. Entonces puedo colocarlo así. Ahora, en la referencia bibliográfica se tiene que ir completito todo. Y luego entre corchetes vamos a poner que de ese documento utilizamos la imagen, ¿verdad? Entre corchetes. Luego, la biblioteca es la Biblioteca Pública de Sarchí. Entonces, yo considero que para mediados de julio ya vamos a estar abriendo matrícula. Eso sí, se llenan súper rápido. Entonces, los insto a estar atentos para que puedan agarrar campito y matricularse. Es un taller que dura un mes, una vez por semana nada más, y reciben la certificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura y Juventud. Vieras que con este tema de las certificaciones yo tenía una inquietud, ¿verdad? Y es básicamente Ajá. enfocada porque pues normalmente todas las bibliotecas pues en algún momento extendían, ¿verdad? Una especie de certificado posterior a la conclusión de algún curso, de algún taller que se impartiera. Sin embargo, muchas veces esto tiende a confundirse con que es reconocido por el servicio civil. Entonces, en ese aspecto, yo sí Ajá. quisiera acotar, ¿verdad?, que es necesario aclararle, ¿verdad?, a las personas que si bien es cierto, es una certificación extendida por el MISID, o sea, no es un equivalente, ¿verdad?, reconocido por el servicio civil. Porque eso sí a veces se presta para malas interpretaciones y de hecho esa es la razón por la cual en la actualidad la Biblioteca Nacional no extiende certificaciones en sus talleres y es básicamente pues para de cierta manera disminuir este sesgo de información, ¿verdad? Profe, vieras que en eso es que es dependiendo de cómo se plantee. Si, bueno, yo le presenté el proyecto a mi CID, pueden ser de dos formas, uno de participación y otro que sí es de aprovechamiento. Entonces, ellos deciden cuál de los dos, por ejemplo, los de PowerPoint, Word, Excel, que ejecutan los TCU son Sí, de los aprovechamiento. neumáticos. Exactamente. Entonces, va a depender de la cantidad de horas y de que ellos comprueben los contenidos que van a tener el taller que ellos van a recibir. Entonces, a partir de eso es que ellos lo programan. Pero de por sí, vieras que ya Servicio Civil ya no recibe ni de inglés tan siquiera, nada. Entonces ya eso, ya realmente uno saca cosas porque es necesario para aprender y todo Es eso, pero ya si ustedes aspiran a de hecho, que... en la actualidad, digamos que los cursos que ellos reconocen son básicamente los que vienen desde, ¿verdad? De ellos, desde el servicio civil, y Exacto. que es básicamente pues que Ujú, uno casi que de manera implícita le toca, ¿verdad? Llevar ese tipo de capacitaciones. ujú, Pero llevarlos. externas básicamente Ujú, no son reconocidos, ¿verdad? Pero sí es importante porque, Annalise, porque así es. normalmente cuando a uno le hablan de una certificación, uno cree que es, ¿verdad? Que va a aplicar para todo. Cuando ingresa a un trabajo, Ujú, uno cree que se ujú, lo van a reconocer porque dice, ay, es de aprovechamiento, son tantas horas y demás, ¿verdad? Pero sí, que ujú, quede claro, ujú, ¿verdad? Que tiene validez a nivel de currículum, pues naturalmente, ujú, ¿verdad? O sea, fueron horas ujú. o sea, y uno al finalizar el curso, pues puede decir que está todavía aún mayormente capacitado en la temática, pero no tiene injerencia directa, ¿verdad? En temas de contratación ni de Ujú. reconocimiento de carrera profesional. Exacto, exacto, así es.
Bueno, entonces, si no hay más consultas, yo creo que con eso terminamos el taller de hoy. No sé si alguien más tendrá alguna consulta. Yo espero que haya quedado lo más claro posible No, y que definitivamente haya sido creo de que provecho. todos en general, Annalise, o sea, están súper contentos, te agradecen enormemente, ¿verdad? Este espacio, yo personalmente, ¿verdad? Puedo decir dos cosas, ¿verdad? La primera, una excelente capacitación básica. En realidad creo que se abordaron las principales inquietudes que un estudiante puede tener al momento de realizar un trabajo de carácter universitario, ¿verdad? Sabemos que APA es más que esto, que, o sea, que habría que abordarlo con Sí. más tiempo y con más sesiones, tal vez incluso Ujú. como vos lo podés, ¿verdad? Hacer desde tu biblioteca pública, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? Sí era necesario, ¿verdad? De mi criterio es necesario que los estudiantes reciban esto. ¿Por qué? Porque uno los evalúa con esta regla, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que ellos pues tengan mayor acercamiento a este tipo de técnicas, ¿verdad? A la hora de citar y referenciar, pues creo que la calidad de sus trabajos va a ser mejor y el trauma, cuando lleguen a licenciatura, va a ser todavía mucho Sí. menor, ¿verdad? O sea, porque en realidad el proceso de tesis es un proceso súper enriquecedor, pero también a veces muy frustrante para los estudiantes que tienen carencias en este tipo de cosas tan elementales dentro del proceso investigativo. Y lo segundo, ¿verdad? Como la profesora que fui, completamente orgullosa de la profesional que sos, y desearte muchísimos éxitos y al igual como lo decía don Luis Alberto, nuestro jefe en la cátedra, nos encantaría, ¿verdad? De verdad que en algún momento formes parte de nuestra cátedra y de nuestro cuerpo de docentes. Ay, sería un honor. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Me siento muy honrada de esas palabras. Muchas gracias.